Los veo con mucha actitud. Me gusta, me gusta. Estúpida mi nominación. ¿Cómo se sienten? ¿Contentos? Felices. Muy felices. Bueno, como saben, este día uno de ustedes tendrá la oportunidad de ganar $2,000, un premio y blindar su casa. Y para otra persona tendrá que despedirse del poder del amor. Quiero agradecerle siempre al público por votar en www.elpoderdelamor.tv y les recuerdo que no paren de hacerlo. Como saben, eso es una gala de muchas sorpresas. Si estás en un juego hay que jugarlo, pero sin llevarte en los pies los sentimientos de las personas. Un día te burlas de la gente y al otro día estás en su misma situación. Estoy pasando por unos momentos complicados, bastantes. En realidad la opinión que más que todo nos molestó es que te vayas muy de frente y de golpe contra una persona de nosotros. Porque sé que sigues haciendo tus cosas como las venías haciendo desde el principio. ¿Las palabras de él las dices tú o las digo yo? Y ambos quedamos como que Yo venía con un plan con Mare y Mare tenía otro plan con este señor. ¿Tenés vos para comprobar de que realmente yo me conocía con ella antes? Le quitan tal vez la oportunidad a otras chicas que tienen interés en otras personas porque es un juego para ellos. Si me pregunta, oye, Miguel, ¿tienes algún problema con que invite a Andreina a algún cuarto rojo, que le invite a salir lo que sea? ¿Y qué te dije? Es verdad. Adelante. Las puertas están abiertas. Como dije, es una gala llena de sorpresas. Es una orden, nadie puede hablar entre sí durante las votaciones. Voy a votar por quien no pienso que vayan a votar. Y ojalá no me equivoque. Estar acá le está causando más daño. Los posibles nominados para abandonar la casa del poder del amor. Aquí se puede decidir en estos momentos quién es el ganador. Y quisiera darles un anuncio Fuerte. antes de empezar. Fuerte. Ya han pasado 2 meses, Qué fuerte. es decir, hemos llegado a la mitad del programa. Así que felicidades. Ay, Eli. Muy bien. Cuando el tercer mes se haya cumplido, sonará un wonk que anunciará que se aproxima la gran final. Una vez que haya sonado, no habrá nuevos participantes. Ya no entrará nadie más a la Casa del Poder del Amor. Lero, lero. En la gran final, solo una chica y un chico serán los campeones. Y cada uno será ganador de $15,000. Cada uno. ¿Cómo se determina quiénes son los ganadores? ¿Quién? Primero, se abrirá una nueva página de votaciones el día que suene el wonk. En esta página estará dentro de la página de www.elpoderdelamor.tv. El público tendrá el derecho de dar su voto a un chico y a una chica todos los días. Así que podrán hacer 2 votos por día. Y estas votaciones seguirán abiertas sin reiniciarse hasta la grabación de la gran final. Pero para ser el ganador no será suficiente la votación del público. Las votaciones de la audiencia solamente contarán con el 50%. El otro 50% se decidirá con una votación entre ustedes el día de la gran final. Y así se elegirá al campeón de cada casa. Por supuesto, falta un mes para hacer sonar el wonk. Así que valoremos el amor Y el tiempo. y el tiempo que falta. ¿Muy bien? ¿Cómo ven este anuncio? Si se lo ponen a pensar, solamente van a tener 4 cambios más. No se sabe de qué casa, pero solamente 4 personas saldrán y 4 personas nuevas entrarán. Ya después de ahí, ustedes hasta la final. Bueno, analizando el amor un poco, yo sé que todavía los lazos que han formado aquí, a lo mejor no se puede decir un amor
extremadamente profundo, sino que están construyendo en estos precisos momentos, pero ¿cómo viven el amor o cuán diferente es dentro de la casa y afuera de la casa? Demasiado. Demasiado. A ver, Creo que lo diferente es estar encerrados en una casa por tantas horas y tanto tiempo con estas personas, convivir día a día con... No, mentira, estar con ellas tanto tiempo, verlas todos los días, convivir, creo que es muy diferente a vivir un amor fuera de aquí. Fuera de aquí tú puedes ver a esa persona que te gusta un momento planeado y luego vas a tu casa y descansas y tienes tu tiempo. Aquí hay que verse mucho más tiempo, hay que convivir, hay que entender ciertas cosas, hay que respetar los tiempos. Entonces, creo que esa es la diferencia, que eso lo hace un poquito más complicado porque no es algo a lo que estemos acostumbrados a hacer. Austin, dijiste de corazón, demasiado. Explícame Sí, es tú, que el demasiado. approach es otro tiro acá. Es distinto estar acá, que te estén grabando. Yo creo que más de uno aquí está la expectativa de cada movimiento que da y me imagino que por parte de las mujeres también. Y uno quiere proyectar siempre su mejor versión, ¿no? Obviamente mantener ese perfil durante tanto tiempo, 8 horas en este caso, es un poco complicado y se logra salir la personalidad de cada uno al fin. Bueno, pero la idea es que sean esa personalidad, no mantener un perfil también. tal Es cual. que salgan lo que son ustedes. Exactamente. Y yo creo que es eso. Es muy distinto en la calle a como es aquí. Claro, Yo tengo algo que decir. porque Yo tengo algo que decir. Ok. Es que si ¿Ves? se Te van a enamorar controlas de aquí. uno, se enamoran Aquí primero te de lo controlas. malo y luego de lo bueno. No todo es bonito, no todo es chévere. Alejandro. Justamente estuve hablando con algunos de los chicos en los días anteriores al respecto y pienso que por el formato es bastante fácil, digamos, sostener acá todo eso lindo y el match que haces quizás con alguien y caí en cuenta que en algún momento el reality termina, ¿no? Y que el desafío empieza ahí. Empieza ahí. Claro, entonces que ahí pasa el juego más grande, digamos. Y que probablemente ahí es más difícil con las rutinas, los horarios, las responsabilidades o las distracciones, ¿no? Pero es lindo. Empecé nomás a pensarlo desde anteayer, básicamente. Si a ustedes le dieran la oportunidad de conquistar a su manera, un día en el Poder del Amor, así, vamos a ver, no sé, Miguel, Reinier, hoy tienen una carta para ser e inventar algo para conocer a alguien. ¿Cómo tomarían esa oportunidad? Bueno, fuera completamente diferente. Si tuviéramos la libertad de hacer lo que quisiéramos afuera, pienso que fuera completamente diferente, porque estamos teniendo una convivencia aquí, pero también afuera tú tienes que tener una convivencia con esa persona para saber si te va a ir bien en tu relación. Entonces están jugando muchas cosas en contra. No es solamente lo que vivimos aquí adentro, sino lo que pudiéramos vivir afuera. Yo pienso que el verdadero reto es afuera. Esto es un reality, pero hay un reality llamado sociedad. Y allí donde tienes que enfrentarte con la economía, con el qué dirán, con las actitudes de ambos, con las aspiraciones Los de sueños. ambos en la vida, con los sueños. incluso hasta si se va a llevar bien con la Con la esposa de mi familia, mejor amigo, con la familia. con los amigos. O sea, Ese es el verdadero eso es muy reto. importante, eso es muy importante. Ese es el Exacto. verdadero reto. Ese Ese es es el el verdadero reto. reto. Están Porque- hablando de muchos factores. Exacto, pero mira, si tú Sí, te ahora das es cuenta, complicado. aquí estamos relativamente en una zona de confort. Estamos puestos en una situación en la que dentro de 8 horas, sí, por así decirlo, pero dentro de 8 horas solamente estamos puestos a conquistar y a tratar de que nos guste a alguien. Pero afuera tenemos que enfrentar los verdaderos retos de la vida. Es que estás también del otro lado del mundo, ¿me entiendes? Y no vas a tener la oportunidad No, que sí, quizás yo sé, tendrías en tu país. pero el tema, no estamos hablando así como que, estamos hablando a futuro. Por eso, a O sea, futuro de sí, proyectar, pero lo de que que tienes tipo que como estar si te querés a juntar con futuro, esa sí, obvio. persona, tenés que ir adelantando ese tipo de problemas. Exacto, Eso es pero es parte de- completamente diferente. No es lo mismo acá en Turquía que en tu país. Pero por eso, Yo lo que veo, si buscamos un amor, buscamos que ese amor siga después del show, no solo aquí dentro. Pero por Yo eso es sé lo más por importante, eso. son los cimientos que le pongan a la relación. Y aquí tienen una oportunidad para hacerlo. O sea, yo veo que la complicación más grande que puede haber acá es la distancia entre países, porque no todos somos del mismo país. Entonces, por ejemplo, si yo me llego a enamorar de alguien, por ejemplo, De Ecuador. De Ecuador. de Ecuador, Por decir. por decir algo, es complicado. Es complicado porque eso, Hablas por la por lo mismo, experiencia. hablo por la experiencia, porque es complicado, porque se termina. Entonces, ese es el verdadero reto. De que no se termine y no ir 15 días o 30 días ¿Y a de Ecuador qué y depende volverse. para digamos. Si es verdadero amor, nunca se termina. ¿Qué depende para saber si quieren
o no Yo creo continuar. que depende mucho de las ganas de las dos personas. Esas ganas de luchar contra todas esas adversidades que te ponga la vida y seguir adelante juntos. Pase lo que pase, que te ponga al frente e intentar seguir adelante. Melissa. Vanessa, es que querer es poder. El que quiere puede y el que no quiere no puede, así de simple. Bueno, pues yo sé que siempre utilizamos el juego por el tipo de formato, pero al final del día el amor no es un juego. Exacto. Así que lo tienen que tener muy presente, independientemente que utilizamos el término, Sí, por favor. y ser sabios a la hora de aprovechar el tiempo que se les brinda. Porque para eso es, a veces el mismo día a día no permite el sentarte con calma, a lo mejor sin presiones, a platicar de sueños, de lo que quiere la otra persona, de qué quieren construir. Se aprovechen el tiempo que a lo mejor es una realidad controlada, una realidad ya más, pues no tan realidad, ¿verdad? Pero es una oportunidad y deberían aprovechar el tiempo. Y con este lindo pensamiento, los voy a complacer y vamos a recapitular la semana. Y como siempre digo, corazón que no ve, la gala te lo cuenta. Entonces vamos a comenzar con la bienvenida de Thor a la Casa del Poder del Amor. Ponle play. Hola. ¿Cómo están? Hola, bienvenido. Hola. Pásale a lo barrido. Ajá, hace Este es el que 7 tiene días. Tenía Este novia. es el que no, tiene pero hace novia. 7 días. Este es el que tiene novia y con la terminó señorita con en ella cuestión. para venir acá al programa. A la chica, a la que quiera. Sácala a bailar. ¿Bailar? ¡No! No, yo soy muy tieso. Yo les soy sincero, para el baile no soy. ¡Eso es! ¡Qué lindo! Pero ayúdalo a bailar, hija. ¿Qué le pasa? Lindo en el No le sentido bailes, que- bailalo. Lindo en el sentido Venga, de- porque me hacen eso. Puedes ir antes y decir con quién te casarías, matarías ¿Y a quién y besarías? besarías. Rapidito, rapidito. Bueno, me caso con Mari. ¿A quién qué ¿A sigue? quién matas? ¿A quién mato? A Melissa. Mátame a Messi. ¿Y a quién besarías? ¿A quién besarías? Mátame. Mátame. ¿De quién? ¿Y a quién besaría? Con un beso. Ahí les dejo la incógnita. No, Ya me tengo que ir. no, Ya me tengo que ir. Años. ¿Y por qué tú no te meterías? Ella ahí? era mucho mayor que él, porque yo soy del mismo país que la ex Uy, tengo esposa y eso Madre. armaría un escándalo y se, Pero y ¿y se eso qué, güey? cogerían de eso para hacer bulla y eso y qué Mare, interés. o sea, ella es con la que se casó. Con la que se No es casó. con la que estaba recién que le dijiste. No, con la hace que se 7 días. casó. No sé qué Ella era es de la Guayaquil. Ay, pero ya llovió, amiga, eso ya fue. Sí, eso ya O fue. sea, ya tuvo otra novia, ya da igual. Y, del contigo mismo se país. casa, Es dice. verdad. Madre. Así que ponte bien. Por 15 días. Amiga, si te gusta, jálale. Pues sí. Está Jalas o mejor, te está paseas. mejor que Andrés. Ponga no me interesa. Yo le voy a poner Menos un 100. 8 por el tema de la novia. Ay, madre, póngale contar. 10. A ver, 9. 71 sobre 100. Estuvo bien. Que como estás de feliz, que sospechoso. Sospechoso, está raro. Ah, desde ayer estoy feliz. Porque sabías que iba a venir. Era un chiste. Me da. Que una madre feliz es después nos traen una Valentina seria. No voy a lo Ve. que pienso, lo digo cuando sea. Toma. No lo Se entiendo. lo veo un tipo Lanzado. más reservado en el sentido de que más adulto. O sea, él hoy día... Como que mide bien lo que va a hacer, lo que va a decir. Sí, no es se lo algo- veo- claro, exacto. Nada, yo le dije, ¿cómo es eso de una? Yo, ¿cómo es eso de que estoy en tu top 3? A ver, yo soy la número 1. No, es que siempre me has parecido una mujer muy guapa y todo. Y yo como... Tu cara. Y yo, claro. ¿Será? Nos van a hacer memes eso. Caroline es súper amiga mía. Súper amiga mía. Y a mí me involucraron una vez con ella. En Ecuador. En Ecuador todas son mis novias, güey. O sea, no puedo tener amigas. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Aquí vas a encajar Aquí súper bien. bien. Mira, aquí no puedes conocer a alguien. Aquí vas a encajar No puedes súper conocer bien. a alguien aquí porque cuando vas a conocer a otra persona te dicen que eres un confundido. Ah, Sí, sin hombre, decir mira, nombre, mira, sin mira. decir nombre, sin Pasa decir que nombre. resumir. Pasa que yo me besé con una chica. La primera semana. Después de una ruptura de reglas que estábamos tomando. Y La yo primera semana. le conté a mi mejor amigo que había pasado eso. Borracho, le dije, pasó Ey, eso. ustedes nunca saben cómo me contó Miguel eso. Y entonces... Ya me imagino. Ya, cuenta, Seba. No lo puedo creer. Es que es de emocionarse. Una noche te besas a una chica y los vales se lo cuentan. Era ¿no? la primera semana acá. La primera semana que. Y la primera rompimos la regla. Entonces, El tema de conocerse con la chica. Entonces, Sí, ok. mi querido amigo luego se vio en una posición de que le gustaba a la chica. Y la chica lo trataba de picaflor, de que tú esto. No, tú al lo man otro. le ardía
que ella literal le diga, no, yo no soy así, ¿qué te pasa? Y Cuando lo él sabía rechazaba. que se besó con él, estando con él. Y llega el vieja y me Y vino monta a el mí, sapo. me monta a mí y dice que no, es que tú eres súper perro, que no sé qué. ¿Yo qué? ¿Qué? O sea, ¿tú me estás diciendo eso a mí? ¿A mí? Cuando yo sé cosas de ti, porque tú se lo dijiste. oiga. Cuando tú le dijiste, yo sé cosas de ti, María hizo así. ¡No! ¿Qué? ¡No! Sin nombre, papi. Caramba, Sin ya. nombre, papi. Mañana pasado. Papi, sin nombre, se lo entonces, hemos weón, dicho. Un después montón de de eso- veces. Primero quiero que me cuentes esta situación que ha sido tema de conversación, que es tu ex esposa. Fuerte. Directo al grano, lo que venimos. No, pues mátame de una vez, mátame. Mátame. Bienvenido. Exactamente, no me lo Bueno, eso es una preocupación de las chicas que hablan de tu Va a hablar de los ex, dos temas. que sigue estando en redes sociales, que qué está pasando. Bienvenido. Y pues como escala hay que preguntar. Vamos a hablar de los dos temas. Vamos Muy a hablar bien, del muy tema bien. de Melissa. De los Gracias, 5 Meli. temas que tienes por hablar. Que es de mi reciente exnovia. No voy a borrar esos videos porque trabajo con una marca, tengo un contrato con una marca, no puedo borrarlos, Resíndalo. obvio, porque si lo borro, pues me multan. Entonces no los voy a borrar. Pagamos la multa. Sí, ya terminé, soy soltero. Así me haya montado el avión soltero, sigo estando soltero. Vanessa, Ya. conexión. Mi ex esposa sí, es una relación que ya pasó hace años. Duramos, yo digo 15 días para darme como ese ánimo, ese como, dale Miguel, por lo menos 15 días fueron. Premio consuelo. Fue menos. Fue menos tiempo que terminamos. Que haya los papeles se demoran un montón. Para los Eso que no duró saben, los eso 15 se demora días. separarse. No, si se van a casar, estén seguros que se van a casar, porque a 15 días no vale la pena. Vale más el divorcio. El consejo del poder del amor. No puede pasar. ¿Qué me pasó? Y por eso lo digo. La distancia es un factor muy importante. Porque yo me fui para Colombia, ella estaba en Ecuador, y era como que a veces yo quería, ella quería, pero no se puede. ¿Listo? Entonces el querer no es poder. Entonces, bueno, O que no tenían paciencia tampoco. paciencia. Bueno, porque a veces 15 días se van para No, un país no, y en 15 vale, días bueno, no se listo, te voy a pueden contar. ver. ¿Ya se acabó? Te voy a contextualizar. Sí había paciencia porque duramos 9 meses, ella viviendo en Ecuador y ella viviendo en Ecuador y yo en Colombia. ¿Qué pasó? Yo dejé mi trabajo en Colombia, me volví para el Ecuador, no tenía nada más que hacer en Ecuador, me devolví otra vez a Colombia y yo le dije, hey, vente conmigo a Colombia, yo ya me vine para acá, no pasó nada, pero no, ella no se quiso devolver, entonces terminamos. Entonces sí hubo paciencia, sí hubo como ese feeling, el querer, pero no se pudo y bueno, estoy aquí en el poder del amor. Bueno, pero otra persona que regresó esta semana, que causó mucha alegría, fue Mariela. Así que vamos a recordar. un fantasma. ¡Abrazada, mierda! ¡Y bésala, Dios mío! ¿Cómo beso en el cachete? ¡En la boca yo quiero ver! ¡Beso! Que de una diga, hay cosas que hablar. Dale, vamos, vamos. Estoy nerviosa. Ya, porque cerramos igual y vemos. ¡No! ¡Qué lindo! Te extrañé. Yo. Vamos a volvernos a encontrar. Uy, qué lindo. Hija Mariela. Yo sé que no sé así que sea de madera, el que tenés es de madera, pero solo para que me es recordés. súper Para que lindo. recordes que fue el Hija, re bien. Habíamos hecho un reto, por decir así. Se me habían hecho ellos un reto, pero la verdad que no es culpa de ellos, es culpa mía porque fui yo quien no aceptó, ¿no? Y el reto era como que pararse enfrente y nos hacían preguntas. Y en una de esas como que dijo, se traen. Y ambos habíamos respondido sí. Y después se quieren dar un beso o algo así. Y yo había respondido sí. Y ella, nada. Y bueno, en eso
ella me había dado un beso. Pero porque yo también como que la tenté, o sea, no es culpa de ella tampoco. No, si ella a mí no... Es culpa mía, claro. Sí. Ella... Sí, es responsabilidad mía, correcto. Estoy con vos, yo estoy con vos, Así no con nadie más. Y tengo miedo, porque siento cosas por vos. Ese tiempo que estuve separada, me doy cuenta que sí, siento cosas por vos y a veces yo siento también que yo espero demasiado y entonces siento que de verdad de pronto, y sí, no te he presionado y no te he dejado de alguna forma seria. No te preocupes, o sea, por eso no te preocupes, porque vos estés presionándome, no te preocupes. Ya ayer en las puertas abiertas ya no hablamos, pero después como que nosotros cruzamos algún que otro mensaje así al día. Muy poco, pero hablamos así, buenas noches. ¿Hablaste? Buenas noches o buen día, algo así. ¿Y cómo la viste? ¿La viste seca? ¿La viste...? No, la vi bien. Pero yo me cuesta de repente responder rápido. Y respondí esta mañana. Y me dijo que sentía algo distinto. Sentía algo distinto, pero que no sabía nomás qué era todavía. Tienes que decirle que te deje Yo claro le qué es lo que dije, uy, sientes. claro, y le dije, uy. Si está confundido en el sentimiento, tienes que decirle qué es lo que tú sientes, porque en realidad tú la fastidiaste. Claro. Entonces, lo bueno es que lo que tienes a tu favor es que ella tiene sentimientos por ti, que tú tienes sentimientos por ella. Y que Alejandro sí fue como que se soltó, ya lo que sintió, que le gustó ella, que le atrajo y que dijo que sí tenía ganas de besarla, eso ya no fue parte del contenido, eso fue lo que lo Exactamente, yo sentía. entiendo que estén jugando, pero decir que Ay, te entonces lo que te atrae, lastimó, pero entonces lo que te lastimó fueron las palabras que utilizó. Sí, y no el claro. beso. O sea, claro, porque yo hablé eso con lo digo él. Mira, antes. es irónico. No te molesta el beso, pero sí las No, palabras. o sea, claro que me molesta el beso, pero a lo que voy es que Él yo dejé dijo un sí. Alejandro, La disposición yo que dejé tuvo, un Alejandro firme y encontré un Alejandro aguado. Es que sabes que lo que pasa también, Mariela, y te lo digo como hombre, yo siento que a uno, y quizás también a Alejandro, le gusta esa lujuria en una mujer y a él le llamó mucho esa lujuria que ella expresa. Con Jessica un día antes de esa llamada ya habíamos hablado, 2 días antes en realidad, y ya habíamos dicho, mira, lo de ayer realmente fue innecesario. Si bien la pasamos súper bien juntos y da gusto hablar, sugiero que podamos trabajar y hablar como amigos sin contacto físico y así nos seguimos disfrutando de esta manera. Ah, o Y sea, me vos dijo, también querés tener tu triángulo no, amoroso. es que yo la disfruto. Querés tener tu triángulo amoroso. Triángulo amoroso, no. Mariela, ahora de momento ver un poco resumido lo que has vivido. Como siempre pregunto, ¿cómo te sientes? Yo hablé con Alejandro, él me llamó cuando pasó esto. Yo, cuando me refería a un Alejandro firme, encontré un Alejandro convencido, nunca habíamos tenido ningún inconveniente, ningún conflicto, y me refiero a un Alejandro tibio. Él me comentó lo que pasó, que ha sido el conflicto y creo que nos ha desequilibrado un poco aparte de la distancia, que así como es buena porque te hace ver qué está bien o qué sentís o qué está mal en una relación, siento que de alguna forma él falló como esa prueba, digo yo. Todavía sigo sosteniendo que estuvo mal, no fue la forma correcta de actuar. Yo se lo comenté a él, siento que hasta fue hasta una falta de respeto. Siento que si estás en un juego hay que jugarlo, pero sin llevarte en los pies los sentimientos de las personas. Me sigue incomodando todavía eso. Y verlo, él me lo contó exactamente como pasó, con cada detalle, pero verlo sí me mueve un poco, me descoloca un poco. Qué feo, Alejandro. Porque lo que mencionaba al inicio, este tipo de reacción me hace pensar cómo podría reaccionar él en el exterior. Donde no hay cámaras. Exacto, donde no hay cámaras. Cómo él va a reaccionar a una situación de la vida real. Y quiero decir, en este caso, yo no tengo problema con Jessica para nada. Me parece súper buena onda. Y en este caso yo se lo comenté a Jessica. No fue Alejandro que se fue de la situación, fue Jessica que dejó. Entonces me hace pensar, Alejandro entonces, una Jessica allá afuera en la calle, poniendo este tema que pasó. ¿Cómo reaccionaría Alejandro en una Jessica allá afuera que sí se mete en una relación, por ejemplo, que no le importa, que no respeta? Entonces sí me hizo pensar mucho. ¿Ah? Sí las hay. Sí. Las que no respetan. Por eso te digo. Sobran. Entonces sí, en ese caso pues no fue...
me mueve un poco la actitud de Alejandro. O sea, creo que es un proceso y que estamos conociéndonos. Y nada está escrito sobre piedra, o sea, yo no soy perfecta tampoco, sé que tengo cosas por mejorar y tengo vivencias del pasado que estoy sintiendo que están saliendo a flote ahora, que Alejandro no tiene culpa, pero siento que hay cosas que hay por platicar, esto es un proceso, vuelvo y repito, hay cosas que ahora me han hecho como balancear un poco, pero bueno, estoy aquí de vuelta y sé que es por una razón, yo se lo pedí a Dios. Sí hemos notado un poco, a lo mejor que las cosas se han enfriado un poco, una pequeña lejanía. ¿Sí la hay o realmente es como ajustes en lo que llegan, ¿no? Alejandro. Desde mi lado, particularmente, yo sostengo un poquitito que si bien es importante que nosotros nos alimentemos y nutramos la relación en conjunto, también es muy importante el componente social dentro de la relación y tenemos que darnos un cierto aire como para que cada uno naturalmente pueda socializar en el ambiente, ¿verdad? Porque al fin y al cabo somos acá también una familia y es importante que yo quiero una Mariela que se lleve bien con Andrés, con Thor, con Edgar. Pero ¿no crees que eso se ha dado naturalmente y en estos momentos crees que realmente es prudente la distancia? Sí, quizás no tanto en todo momento con abrazos y con demostraciones de cariño. Ahí sí, probablemente ella fue más cariñosa. Yo la sentí bien cariñosa, realmente mucho más cariñosa de lo que fue en el primer mes. Ya abrazando, dando besos y todo lo demás. Sí, y ahí sí probablemente yo tenga que mejorar. A mí incluso me pareció extraño porque en el primer mes no tuve una Mariela tan cariñosa. Pero igual, me gusta y tengo que darle esa retribución cariñosa también. ¿Puedo hacerle una pregunta a Andrés? En caso, si hubiera pasado... Alejandro, qué pena. Si hubiera, perdón. Loco, Alejo, si hubieras visto, por ejemplo, fuera caso contrario, que tú estuvieras afuera, yo estuviera adentro, y ella hubiera tenido un contacto con alguien, con un hombre acá, diferente a ti, y tú hubieras vuelto, ¿qué hubiera pasado? Eso me preguntaron varias veces y yo siempre sostuve que no me iba a molestar. ¿Por qué? Porque no lo viviste, ¿cómo que no? Es probable, es probable. ¿Cómo que no? Vamos en 3, 2, 1. No, chico, pero es cierto. Egoísta. Es probable que No, no es haya sido probable, porque es no lo vi. cierto. Hoy en día, desde la postura en la que estoy, pienso que no me iba a molestar. ¿Por qué? Porque ya lo expliqué varias veces. O sea, Vos sos muy al fin y al fresco. cabo está dentro del programa. Y no se lo expliqué a ella, se lo expliqué a todo el equipo. Al fin y al cabo estamos dentro del programa y para que Mariela regrese yo tengo que quedar en el programa y para quedar en el programa de alguna forma tengo que buscar abrirme, ¿no? Entonces eso fue una manera quizás de abrirme, probablemente muy acelerada y no fue la manera más indicada claramente. Igual no me arrepiento, o sea, Jessica no es un error. Jessica no es un error, Jessica no es una villana, o sea, yo la veo a Jessica como algo que nos pasó bien a los dos, o sea, todo para bien siempre, ¿entendés? Todo para bien. Entonces, Jessica es un momento que nos puso en un conflicto, digamos, de cierta forma, pero que nos termina fortaleciendo, así que yo agradezco. Claro, correcto, de Pero, la a diabla ver, me trajo el aquí hay paraíso. algo en realidad. Fue una diabla que me trajo el paraíso. Podemos entender que no es un error en el sentido que te hace crecer de cierta forma, entender cosas. Correcto. Pero Mariela, visiblemente te molesta mucho aún la situación. Y creo que cada vez que casi habla y dice algo, te puedo ver que cada vez más hay algo que sí no está encajando. Sí, me molesta mucho su posición tan tibia y fresca. Me molesta. Sí, yo la noto de hecho un tanto molesta y me pasó ya alguna vez que yo digo, ¿qué está pasando? Y de repente me dicen, pero ya deberías saberlo. O sea, son cosas tan lógicas y por lo visto yo necesito un poco más de acompañamiento y específicamente como un niño, ¿verdad? Como para poder entender bien. Pero es que hay cosas que se sienten y creo que son muy obvias y que creo que no son necesarias expresarlas porque hasta me parece ridículo tener que decirlas. A ver, yo te cuando son explico, muy- Alejandro. A ver, yo te explico. Es demasiado incómodo como mujer
Pero que uno llegue. Deja que Mariela termine su punto. Perdón, Mariela. Siempre lo mismo, Melissa. Mariela, explícale tu punto bien, Alejandro, que estaba... No, que hay cosas que son muy obvias y que yo entiendo, me parece Alejandro un hombre Buena gente, capacitado. Capaz. No, espera, déjala. muy sencillo, muy transparente, muy real, pero a veces justo me estoy cuestionando, me estoy dando cuenta que la edad... no, decepcionando no, pero sí, la edad juega en este tipo de situaciones porque la experiencia y la intuición te la da la madurez, la experiencia, lo que has vivido. Y siento que él de repente no ha vivido ciertas cosas porque lo veo muy fresco, muy relajado, muy... yo sé que yo soy muy intensa, lo sé, soy una mujer demandante de cariño, pero... Siento que sí, falta un poquito más de, no sé, ¿Crees que minimiza la situación de una forma, sí, como que la mucho. quiere dejar pasar sin Mucho. realmente tocar la situación? Total, y siento que la minimiza y hace... Voy yo, Miguel. Mis sentimientos, lo que yo siento, yo valoro mucho y agradezco la iniciativa y la apertura que tiene porque no se cierra, me dice, hablémoslo, listo, pero ¿cuántas veces hay que hablarlo? Y no sé, siento que de alguna forma este ha sido el único conflicto el que hemos tenido y lo platicamos y no sé, porque ahora otra vez resurge eso, el sentimiento, creo que no escucharlo decir que no se arrepiente, no sé, me descoloca bastante. Perdón por mencionarlo, Jessica, pero es el caso, lo que pasó. Jessica fue la que se alejó de la situación. Entonces me cuestiono, hoy precisamente me pregunté, ¿será que Alejandro está presionado por la hermosa relación de Mariale que se ha creado y se siente presionado y de repente ya no siente lo que siente y no puede salir? ¿Tengo yo que dar el paso? Entonces, o sea, hoy me lo cuestioné. ¿Alejandro? No, yo creo que no es así. O sea, de hecho que estoy seguro que no es así. No me siento presionado. Pero sí, probablemente yo tenga ciertas cosas que trabajar que ella me puede explicar a mí. Yo particularmente creo que no tuvimos el tiempo necesario como para poder hablar. No, me gustaría probablemente tener acá en el programa un espacio con ella donde podamos hablar sobre eso y ella me lo pueda comentar, porque nosotros no nos vemos afuera, no nos podemos decir, digamos, cara a cara. Y a mí realmente me cuesta mucho enviar mensajes de texto, ella sabrá muy bien. Y estas son cosas que yo creo que hay que conversarlos de frente, ¿no? Necesitan más tiempo Correcto. para poder... Chicas. Correcto, o sea, yo no estoy negando mis falencias, si es que ella las ve es porque probablemente están, y yo creo que sí podemos trabajar en ellas, ¿no? Pero para eso necesitamos poder tener tiempo por lo menos de un rato de poder hablarlo específicamente de manera frontal. Bueno, a mí me gustaría que si es correcto, ay, dense un besito para por lo menos ya... Si las dos partes quieren, porque... Que se sienten de frente. Es una decisión de dos. Di que sí, Mariela, di que sí. Y una bofetada. Creo que estamos sobrando. Nos vamos, chao. Que diga que se arrepiente. Vamos a hablar todo lo que quieras. Ahora di que te arrepientes, maldito infeliz. Bueno, es importante, recuerda, Alejandro, Mariela, cuando se abran puertas abiertas, cuando se le dé la oportunidad, aprovechenlo. Yo creo que es importante que aprovechen esos tiempos, ¿va? Para que se vaya a hablar con la otra. Muy bien, hablando de tiempos, de orden de sucesos, de qué ha pasado, tuvimos un tema pendiente en la pregala de cómo se dieron las cosas entre Jessica y Sebastián. Aquí lo tenemos, ponle play. Si yo te digo hoy, ¿O no? Jessica, y te lo digo de verdad, hoy te ves súper sexy. Ya sé, gracias. ¿Qué va a ser? No, Si pues te digo así. gracias. Ok, exacto.
Entonces esa capacidad, a las chicas les pasa mucho eso, que suelen ser amables y les dicen, ay, ya me estás coqueteando. Ya me estás coqueteando, Pero qué rico que Sebastián. alguien me coquetee. Que no, que las mujeres piensan mucho eso. Los Sí, hombres sí. piensan mucho eso, que las mujeres le están coqueteando a Te uno. hablo. Que los hombres le están ¿Me coqueteando. estás coqueteando, Sebastián? Yo soy coqueto por naturaleza. Que si tú vas a jugar el mismo jueguito que los demás, de que te estoy conociendo como amiga y por eso puedo conocer a las demás, mira, si tú tienes dudas de lo que quieres conmigo, por favor, vete. Yo entré incluso con esa misma idea aquí, ¿sabes? Porque en mi vida normal, cuando a mí me interesa, voy por esa persona, a fuego, ya, punto. Si tú me preguntas, pues vos me llamas full atención, por cómo te veo. Full no, porque te llama la atención Claudia, te llama la atención Shirley, no sé quién más te llama la atención, pero full no. Pues precisamente para eso voy a conocer a otra persona, para Ay, no, que es me que a mí eso me guste. suena como a plato de segunda mesa. Pues no como te tiene, un clavo no, saca otro no te clavo. tiene que sonar así, porque un clavo saca otro clavo, pero en una relación, no en un gusto. Y bueno, ¿Shirley te gustaba físicamente o era conexión emocional? A mí me ha pasado algo muy particular y es que ha sido más que todo eso. Y de hecho hoy volví y lo platiqué en el sentido de explicación, no como que, ay, me interesa un montón. ¿Qué pasa? Yo no he sentido condescendencia. No he sentido condescendencia, ¿ves? Como que, hey, me interesa realmente mutuo. tu ser, tu vida. Entonces, como que hasta el momento ha sido como esa atracción física. Y ahí, Claro. incluso la química, yo la resumía química de amigos. Yo puedo decir que ella es para ti. Ella es. Yo le puedo decir algo. Ella es. Me preguntó Sí algo. es para él. Espérate, me preguntó algo. Me dijo. Espérate, yo primero le dije, ¿por qué me citaste? Y me dijo, pues porque me gustas. De una, ¿viste? Y Es que, yo, güey, me gusta. entonces me dijo, y pues, porque ayer yo estaba hablando con ella y con Claudia, sí, en el sillón, o sea, sí. Y marica, y las dos me pusieron como la pierna así, y yo qué chimba es. Me decía. Entonces, llega y me dice, pero tengo la duda, ¿te gusta Claudia o te gusto yo? Y si me gustan las dos. Y me dice, o te gustan las dos, dime, no hay pedo. Papi, con la diabla no creo que haya problema. Marica, yo le dije, pues la verdad, me gustan cosas de las dos. Yo quería como que apartarme a hablar con él. Pero también como a Claudia le gusta, pues ella no soltó prenda, güey. Entonces se quedó ahí aferrada al evento. Pero a Claudia no le gustaba, pues, Edgar. Pedimos, yo ya me iba y me jaló otra vez. Y me abrazó así súper fuerte, me cargó. Y ya, me fui tan nerviosa. Le dije, bueno, chao, me salí. Y así. Ah, no, genial. Genial, parce. Yo, el que menos piensa, ya tiene 2 en la contienda, Sebastián. ¿Yo por qué tendré que estar otra vez en un triángulo amoroso? Cuando yo he sido tan clara y he pedido claridad desde un principio. Mira- Solamente porque las personas no tienen la A ver, inteligencia. primero hablemos de lo tuyo. Ya. O sea, no. Bye. Juegan con mis sentimientos y me defiendo. Entonces, Es que todas por eso hacen la eso. gente, pues luego te malinterpreta y dicen, ay, tal y así, pues no, ¿sabes? O sea, muchas veces la gente no sabe. O sea, lo que yo le decía a Sebas y a Alejandro es que, pues yo sé que me veo como, pues muy fuerte, muy dura, a veces ruda, y a veces yo misma soy como impasable, ¿no? Que la gente igual y ni siquiera hace el intento porque dicen, a veces esa vieja está cabrón, güey. Muy bien. Quiero empezar con Jessica. Aquí, pues, vimos más o menos cómo se dieron la situación y quiero tu punto. ¿Por qué pasa eso? ¿Estás bien? Sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que con el tema de Sebastián no hay más que decir. La gente lo va a ver, igual que ustedes lo acaban de ver. Queda claro que él no fue honesto conmigo, no hizo las cosas bien. Yo obviamente me enojan mucho este tipo de situaciones porque vengo de estar en una situación súper incómoda con Alejandro y Mariela, de la cual estoy tratando de salir lo mejor que puedo, pero sin querer estarlo me volvieron a poner en la misma situación y es lo que durante toda mi vida he tratado de evitar por cosas que yo he pasado como mujer en ciertos aspectos. Entonces, ayer con Andrés,
llegamos a temas muy personales de mi vida que pues a mí evidentemente me afectan hasta el día de hoy. No me siento nada cómoda con que la gente me vea esa parte de mí, porque no me gusta mostrar que soy vulnerable por muchas situaciones. Entonces, pues bueno, ya está. Ahora saben que la diabla también llora y eso es todo. Pues, ¿qué digo? Sebastián, el rompecorazones. Las cosas como ella las dice. Yo las veo diferente, realmente. De hecho, creo que fui muy sincero en decirle que quería conocerla como amigos e íbamos por ese camino hasta que recibí un mensaje en la noche. ¡Por las sombras! ¿Qué pasó? ¿No que no? Y pues en el recorrido que he tenido en el poder del amor, yo he sentido un gusto muy fuerte por Shirley. Pero Shirley no te ponía cuidado. No, pues no tanto como no ponernos cuidado, sino que cada quien decidió tomar caminos diferentes y yo me había hecho la idea de que éramos amigos, simplemente. Y estaba en esa posición, ¿ah? Estaba en esa posición totalmente de que éramos amigos y pues precisamente por eso me comporté así con ella, porque pues estaba solo en ese momento y de hecho todavía no estoy en una relación, estamos conociéndonos con Shirley, quedamos en ciertas cosas, en ciertos parámetros cuando tú estás conociendo a alguien, pero solamente te enfocas en esa persona. Y pues surgieron las cosas y se han dado de una muy buena manera. Eso pasó al día siguiente y pues me incliné por ese lado. En este momento, si Jessica, yo te hice sentir mal, si sientes que de alguna manera me equivoqué, pues lo siento, ¿sabes? Porque pues también entiendo tu posición, que nadie quiere estar como en un triángulo como tal, pero las cosas se comenzaron a dar con Shirley de un día para otro, de un capítulo De un a otro. capítulo para otro. Qué raro, Sebastián. Exacto. Un día te y- burlas de la gente y al otro día estás en su misma situación. En realidad la opinión que más que todo nos molestó es que te vayas muy de frente y de golpe contra una persona de nosotros. Porque sé que sigas haciendo tus cosas como las venías haciendo desde el principio. ¿Las palabras de él las dices tú o las digo yo? Y ambos quedamos como que, Yo venía con un plan con Mare y Mare tenía otro plan con este señor. ¿Tenés vos para comprobar de que realmente yo me conocía con ella antes? Le quitan tal vez la oportunidad a otras chicas que tienen interés en otras personas porque es un juego para ellos. Si me pregunta, oye, Miguel, ¿tienes algún problema con que invite a Andreina a algún cuarto rojo, que le invite a salir, lo que sea? ¿Y qué te dije? Es verdad. Adelante. Las puertas están abiertas. Como dije, es una gala llena de sorpresas. Es una orden, nadie puede hablar entre sí durante las votaciones. Voy a votar por quien no pienso que vayan a votar. Y ojalá no me equivoque. Estar acá le está causando más daño. Los posibles nominados para abandonar la casa del poder del amor. Aquí se puede decidir en estos momentos quién es el ganador. Están en una situación incómoda porque obviamente llevamos 2 meses, lo hemos aclarado desde que empezó la gala. 2 años. Y cuando entran, pues obviamente ya muchos de los chicos han pasado por relaciones, por conexión, y de momento es sin querer difícil conectar con alguien que ya tiene historia con otra persona que sigue en la casa. Hablando de una amistad y de conexiones, precisamente El poder vamos de la a ver qué ha amistad. pasado entre Sebastián y Shirley. No le gustaba que hablemos de esto. Él subió. Que me da autorización. Tú Ya cuenta él lo que tú subió sabes, unas marica. cosas para ella, con ella. ¿Me entendés?
y la etiquetó, pero ella como que le reclamó. Es que eso es lo que yo no Y entiendo. él lo quitó para no crear conflicto, pero el tuyo sí lo reposteó. Yo sé muy bien el hombre que soy y sé el hombre que tengo por dar y se lo he tratado de mostrar. Ella es la que ha estado cerrada ciertamente por miedos, por su vida, por la experiencia, por las cosas que le faltan. Ella es la de Perú. Y no solo con Ella es la de vos. Perú. Sí. Con todos. Sí. Ella es la de Perú. Sí. Ey, negro. Pero lo que me decía, por ejemplo, no está el parcero, que a ella le gusta la gente loca, pero también se entraba. Pues es, Marica, es el que partido tú perfecto. sabes que yo soy re loco, pero yo en estos momentos, o sea, estoy Vos sos el enfocado y sí, es lo vos sos que el partido quiero. perfecto, negro. Quiero una estabilización total, pero ¿qué pasa? Ella ha sido la que no se abre. Entonces, yo veo esos mensajes y, marica, me es muy difícil no imaginarme que le gusto. Estás equivocado, le dije. Sigue ahí, no te detengas. Ay, no, amiga, ayer ya me deschavé. Sabes que tengo tantas cosas en la cabeza que a veces me bloquean, pero ayer dije ya, mejor le dio de una vez. Si va, bien, y si no, ¿qué tengo que perder? Ese día tenía muchas expectativas de ese cuarto rojo. Y vieras ese día como que antes del cuarto rojo, esos llegaron y me cogieron. Tú puedes, todo eso. Tú puedes, ve por ella. Y yo sí voy por ella. Y pues todo terminó terrible. Marica, me sentía re mal. Pero tú sabes por qué terminó terrible, ¿no? Claro, y todo súper bien, ¿ves? O sea, estoy de acuerdo. De acuerdo con eso. No pasa nada. Te estoy contando cosas que no sabías que sentí. Del gusto que he tenido por vos. Tenido. Que he tenido en este tiempo. Dios mío. ¿Qué quieres que te diga? Que me encantas, que me guache. Ay. Por Dios, ¿por qué no lo entiendes? No, que ya llevo tiempo cerrada. Bastante. Dios mío. En serio, en serio. Fuerte. Entonces, sí, pues, Claro, ya me quedaba claro. así, pues Sí, la obvio. costumbre. Claro. Pero no, ya o sea, la edad, tanto tiempo yo nunca he cerrada. dicho que no me gustas. Sí he dicho que hay un gusto, o sea, no lo he negado. ¿O sí? No, nunca lo he negado. A mí nunca me había dicho eso. Pero mejor quieres tener un triángulo con Jessica y Shirley. Vengo. No sé. Espera, ahora otra amiga mía. A mi estilo. ¿Vos crees? Cizaña andresiana. ¿Vos crees que te está utilizando por contenido? ¿Vos crees que estás comiendo las sobras de murciélago blanco? Intentar algo con Sebastián, mi contenido. O sea, no entiendo. No, o sea, te dicen a ti así. Ayer fui a hablar con Sebastián y estaba Andrés. Y Andrés, yo no lo vi. No sé si vieron la conexión, que Andrés iba a decir algo. Dijo, no es por meter cizaña, pero... Y cortaron la conexión. Ajá. Ya, y no escuchamos lo que iba a decir. Entonces, cuando estábamos en la casa, Sebastián me comentó de que le había dicho, pues, de que ahora que ya no está Murcielaguito, él iba a ser mi próximo contenido. A mí de Shirley no me molesta porque así es ella y a mí me da risa cómo juega con los hombres. Muy bien, le quiero preguntar primero a Shirley. No, Sebastián. Sebastián, ¿qué ¿A Sebastián? Bueno, te voy a complacer en esa. Sebastián. Cuéntanos, Sebastián. Cuéntanos. ¿Cómo ha sido todo este proceso y cómo van? Ha sido muy chimba, la verdad. Creo que ha fluido, han habido buenas conversaciones. Y sí, buenas conversaciones, buenos besos, buen acercamiento. Y las cosas irán fluyendo poco a poco. ¿Por qué específicamente ahora? Sabemos que le invertiste mucho tiempo a Jorge, de momento Renier jugó también por ahí, pero ahora sí te vemos decidida, muy directa con Sebastián. ¿Qué cambió? ¿Qué fue? Dale, vos podés.
pasando por unos momentos complicados, bastantes. Y normalmente no hablo mucho con mi familia. Y hace unos días decidí conversar con mi mamá y le comenté sobre un poco de las cosas que me están pasando, de lo que me cuesta abrirme, de cómo me siento al yo llegar y estar sola en el cuarto. Y me dio muchos consejos, le escuché bastante. Y bueno, decidí dejarme llevar por lo que a veces siento o pienso. Y nada, se resume en eso, que estoy siendo yo, que sí tengo miedo de un montón de cosas, porque obviamente he sufrido muchísimo. Pero bueno, como acabo de decir, si las cosas se dan chévere y si no, bueno, lo intenté y ya, o sea, creo que es bueno también a veces meter la pata, ¿no? Y hablar con alguien que te va a aconsejar para bien, porque es mi mamá y obviamente quiere lo mejor para mí y ella lo ve de afuera, no como todos los que estamos acá en la casa, ¿no? Lo ve desde otro punto de vista. Entonces creo que fue muy importante esa llamada y todo lo que hablamos esa noche para yo poder también tratar de abrirme más, no solo con Sebastián, sino con la gente. Aprender a escuchar, a preguntar cómo estás o un qué tal, ¿no? Que a veces soy como que un poco cerrada con mis sentimientos. ¿Extrañas mucho a los de casa? Bastante. Pero bueno, acá estamos. Bueno, el poder del amor me está informando que sí puede haber besito. ¡Wow! ¡Dos! ¡Besito! ¡Besito! Dos en una misma gala. Obvio, si quieren los No un dos. beso, pero sí un abrazo porque está ahorita sensible. Muy bien. Besa a la idiota. Bueno, ahora que estás sintiendo todas estas emociones, ¿sí has sentido apoyo de parte de Sebastián? O sea, por lo menos en el comprender. Siempre ha habido apoyo de su parte. Nunca me ha dado la oportunidad de ver todos los capítulos y de ver ciertas cosas en las que me etiqueta la gente, porque soy muy así como que ingrata con las cosas, ¿no? Y siempre las he pasado por alto, pero sí, ahora último me he tomado el tiempo y el detenimiento de ver cada cosa y yo sé que personas están aquí que en realidad sí tienen un cariño por mí, tanto los chicos como las chicas, quienes me quieren, quienes me apoyan, o sea, detrás y en cámaras, y eso obviamente lo valoro bastante. Pues miren, al final del día también vamos a aprender algo de aquí. De momento ustedes dicen, no, que si no estuvieran las cámaras, que a lo mejor fuera diferente, pero a lo mejor en otra ocasión, por las cámaras te das cuenta que una persona siempre ha estado presente y a lo mejor en ese momento no estabas al 100 como para darte cuenta, y mirando un poco hacia atrás te das cuenta, mira, ahí ha estado en el medio de la tormenta cuando he barrido el piso. Todo, ahí ha estado. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esta historia, pero te veo contenta y me alegro por ti, Shirley, igual Sebastián. Muy bien, otra pareja. Gracias. Que va sólida, que va bien, es Dondai y Elizabeth. Ponle play. De lo que se perdieron. ¿Qué pasó? Déjate guiar. Te tenemos un detalle. Tenemos un detalle para Alejandro. Déjate guiar. Ay, pero Renier, no seas así. Tan cizañoso. Que se tire por el Tere. Que lo vea en la gala mejor. Sí, que lo vea. Me gusta, que primero quiero decirte que ella es una mujer muy feliz cuando te ve. Y es menos feliz cuando no te ve. Y que admiro mucho su amor y lo respeto, ¿vale? Hay que tomarle una fotito. A ver, primero, ¿qué hicieron ustedes allá? Cuéntenos. Yo parqué literal con Jessica. Tú tienes 26. Yo tengo 26, sí. ¿Será 30? ¿Qué? Yo tengo 26, 30. No sé. Con 4 años. ¿Y menor? ¿Menor? ¿Cuántos años menos que tú han tenido ellas? Si tú eres 18, Generalmente yo he salido, bueno, con mayores. no he salido como tal, pero sí, mayores. Sí. ¿Tú? Mayor, ahorita. A mí no me gustan mayores, a mí me gustan menores. Me gustaban.
menor yo estaba como... No fue mi novio, pero salía con esa persona. Yo tenía 18 y él tenía 15. Eli, Dios mío. No me voy a meter a la cárcel, por favor, ya pasó eso. Ya pasó eso. 15. Interesante. Porque las chicas de esa edad se fijan en gente mayor. Entonces. A mí nunca me gustaron mayores. Nunca. ¿Y eso por qué? Me gusta robar colágeno, no que me roben. Dios mío. Obviamente, el programa, no sé si lo exige, bueno, sí lo exige. ¿En quién estás interesado? Me da mucha risa cuando preguntas y tú sola respondes. El programa exige, bueno, no exige. Te ayudo, te ayudo. Yo creo que aquí nosotros hemos respetado cualquier nota, en cualquier situación en que estemos. El hecho de que Austin haya sido eso, mira lo que está pasando ahora mismo. Lo ponen al man con Elizabeth. Y está bien, yo dije, bueno, es parte de, tengo que verlo. Es más, me ayuda a que si pasa algo, chuta, pues, me corte esto. ¿Te molestaría si llegase a pasar algo? Obvio me dolería, porque yo en este punto... Perderíamos la amistad. ¿Tú crees que Elizabeth, en este punto de lo que tú la conoces, accedería a tener algo con Austin? Si lo hace, bienvenido sea, porque literal... Escucha lo que te está diciendo. Y nunca la dejas hablar con nadie. ¿A quién? A ella. Que siempre estás ahí pegado ¿Tú al piensas culo. que yo le digo a Elizabeth qué hacer? Ah, ella está pegada al culo tuyo. Pero tu presencia de... Una de mis preguntas, mira lo que pasó. Ella me dice así, si estás en una situación también me la hizo. donde estás con una pareja y tu pareja te deja por tu amigo, ¿a quién matas? Literal me dijo así, ¿a quién matas? Galo turco. Y yo le dije, o sea, ¿a quién dejo? Le digo. Me dice, sí. Está heladito. Crema, ¿A quién mantecado. ¿Qué dice? O sea, ¿a quién dejas? ¿A quién dejas? A ella. Obvio. Me dice, ¿por qué? Wow. Le digo, porque amistad no es igual que una relación. Claro. Una relación cuando se termina, loco, se tiene que No, yo terminar. terminé la relación con La los amistad dos. para mí va más allá. No creas, el peso siempre va a caer a la persona que abre la puerta, pues. Claro. Siempre va a caer. Por más que pase lo que pase, yo no puedo irme, por ejemplo, en contra tuyo. ¿Por qué? ¿No? Sí, por ejemplo, un día se No, entraron pero a sí, robar a sí. la casa de mis tíos y la culpa la tuvo el casero porque él fue el que abrió la puerta. ¿Viste? Es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. La culpa es de quien abre la puerta. Eli, ¿cómo ves estas conversaciones de momento entre chicos? No, o sea, yo lo apoyo en cuando dijo que si el tercero se mete, o sea, ¿con quién se molestaría o quién dejaría en ese caso? Yo igual, o sea, estoy consciente y lo apoyo en el sentido de que con quien se tiene una relación es con la pareja, no con el amigo. Y que sí, tiene la culpa la persona que abre la puerta porque obviamente el tercero no entra si no está abierta. Entonces, nada, o sea, siento que son temas que tanto él ha tocado en la casa de los hombres, tal vez yo no le he tocado como tal en la casa de las mujeres, pero pienso de igual forma y nada, creo que igual cuando mencionan que el programa nos hace hacer esas cosas, que me pueden poner con él, la vez pasada me pusieron a jugar como el juego de los ganchitos con Edgar. O sea, no me afecta en sí porque yo estoy segura de lo que quiero, yo estoy segura de lo que siento y no va a cambiar eso. Y si llegara a cambiar, como Diego lo dijo, si llegara a cambiar eso, es porque tenía que cambiar y es verdad porque no era suficientemente fuerte el amor. Entonces, si algo o una de las cosas que de las situaciones que nos ponen cambiaría en algo, nos estaríamos haciendo un favor. Nos estarían haciendo un favor ustedes como el programa para darnos cuenta que no era ahí. Sin embargo, hasta el momento yo creo que de mi parte es como que pueden ponerme lo que sea, que yo estoy firme con lo que quiero, con lo que siento y eso es lo importante. Donday, sabemos que esta semana incluso has hablado un poco de algunos tipos de celos, incluso un poco de roce con Austin. ¿Cómo has estado? Siento que yo predico mucho la palabra perseverancia.
Y desde el inicio pues se habló de que cómo los hombres resuelven los problemas. Y literal, soy de las personas que me gusta hablarlo en la cara. Y pues en el video pudieron ver algo, no salió otra cosa, pero tengo la palabra ahora. Fui de las personas que siempre le dijo a Austin que Elizabeth me gustaba. Siempre. Por algún motivo, pues Austin con una broma, porque sé que era broma, me respondía que no me meta en una guerra ganada. A mí solo me gustaba, Elizabeth me gustaba. Y puedo decir que a Elizabeth también quizás estaba en el rollo de querer tener algo. Respeto mucho la decisión de ella en cuanto en el momento, pues literalmente no me volteaba a ver. Pero aquí viene lo que predico, ¿no? La perseverancia. Siempre le decía a ella que me gustaba. Y en su momento a Andrea, pues no le di el break porque literal mis ojos estaban a Elizabeth. Y ahora que la tengo y lo vieron en el video, me preguntaron, es más, Austin fue el que me dijo, ¿qué pasaría si? Me dolería. Me dolería al punto de haber entregado y sigo entregando. Soy una persona que se entrega totalmente. Me gusta que la persona que está conmigo sepa la intensidad de amor que tengo hacia ella. No me importa si de acá mañana me duele, porque al final si algo he aprendido de la vida es que mientras no te mueras, todo sigue. Pero puedo decir que estoy feliz por algo muy grande que está pasando ahora mismo. De que quiero a esta mujer, de que la quiero hacer feliz y de que le quiero mostrar un mundo donde quizás la decisión que ella tomó un día no se arrepienta nunca. De haberme citado en el parque, de haberme dicho que yo le gustaba, de haberme dicho quiero quedarme contigo, de haberme dicho hagámoslo. Y hoy puedo decir de que está tan fuerte lo nuestro, de que por más que hagan y deshagan, que pongan las dinámicas que quieran, no van a hacer ni el mínimo roce a que este hombre pierda el centro. Yo quiero muchas cosas con ella. Y qué lindo que por ahí, por más que digan es contenido, que es falso, solo ella y yo sabemos lo que tenemos. Y puedo decir el alrededor que son sus amigas. Y me siento tan orgulloso de escuchar de las bocas de sus amigas que quieren a un Don Day en su vida. Y no es porque se ve aquí adentro, es porque literalmente hasta han salido comentarios como, ¿en serio no se han peleado nunca? Quizás sí hemos tenido incomodidades, pero hemos tenido la madurez de hablarlo. Y para mí Elizabeth pues se convirtió en mi centro aquí. Elizabeth ha sido la mujer que literal ha sido como una soga que me amarra a la tierra. Y esto va para mis amigos, para los que están aquí. Les pido disculpas quizás por no opinar a veces igual que ustedes, porque están en otra situación. Están en otra, y tengo que decirlo así. Yo estoy literalmente enamorado. No quiero más. No puedo decir estoy confundido, no puedo decir estoy conociendo. No quiero conocer a nadie más que no sea Elizabeth. Y quizás por eso le pido disculpas a todos aquí, porque no estoy en su posición, estoy en otra. Me encanta. Chicos, donde he comentado un poco de que obviamente él tomó una decisión para él, donde él pues está decidido ir por él y de momento pues siempre jugamos con ustedes con la confusión, pero al final del día, cuando ven esto, ¿no les motiva a lo mejor a buscar o ser más decididos? Cada uno tiene su postura y su punto de vista y su manera de hacer las cosas. La de Don Day se la respeta, se lo aprecia, se lo quiere. Se la aprecia, se la quiere, pero también tenemos que tomar en cuenta, tanto como dicen de las edades, también uno siente que se le va el tren y también tiende a buscar algo realmente estable y se arriesga a todo. Sin embargo, creo que la postura de todos nosotros es realmente estar decididos de una manera de que primero tengamos que conocer y proyectar a futuro sin alocarnos,
Si sucede la situación mientras estamos juntos, sucede y lo solucionamos, vemos si solucionamos en ese momento o si no lo solucionamos. Si no lo solucionamos, pues entonces todo lo que vivimos va a quedar ahí y eso es lo que más duele porque en una relación tenés sueños, tenés ilusiones, tenés aspiraciones, proyectan o dicen, ¿qué te parece si vamos tal día de viaje con tu familia a tal lado? O vamos a visitar a tus hermanos, etcétera. Entonces ya te vas proyectando con esa persona y cuando llega un conflicto realmente fuerte y no lo pueden solucionar, eso es lo que más te lastima y te tira contra la tierra de cara. Entonces aprecio mucho y está bien, tenés el valor entero de hacerlo, te apoyamos en toda tu decisión, pero sin embargo nosotros también estamos planificando nuestras cosas de diferente manera. No le estoy diciendo que sean como yo, les pedí disculpas por eso, pero hay a veces que tiran un tema donde yo opino diferente porque lo que estoy viviendo pues es diferente. En realidad la opinión que más que todo nos molestó es que te vayas muy de frente y de golpe contra una persona de nosotros. Eso no tiene nada que ver. ¿En qué sentido? No, es que ahí, Vanessa, ahí sí tiene ¿De todo qué que ver. están hablando de que se fue en contra de Yo una te voy a hablar dije a Austin persona? que Yo te voy a hablar las estaba cosas aquí. claras como son. Yo lo dije ayer cuando defendía a Eso no Austin. tiene nada que ver con mi relación. Pero es que a lo que voy, no tiene nada que ver con tu relación, tiene que ver con las opiniones. Yo hablé contigo antes de entrar aquí y déjame expresar lo que quiero decir ahora. Ayer yo defendí a Austin de cierta forma. ¿Por qué? Porque a lo que voy, y lo dije ayer cuando hablé contigo y siempre se lo he dicho, yo respeto y valoro mucho y estoy orgulloso de que él haya podido encontrar esa chispa con una persona y conectar así de rápido. Ojalá pudiésemos todos haber hecho eso y estaríamos todos en parejitas ahorita mismo. ¿Qué pasa? Como dice Andrés, cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su manera y cada quien tiene su forma de llegar a las chicas o de conectar. Entonces a lo que voy, yo no estoy en contra de lo que dice Donday, a mí me encantaría poder tener eso también, pero ahí es donde dice Andrés, respeten el tiempo de cada uno. No hay una posición que sea la correcta. No hay un hombre que sea el que está haciendo las cosas exactamente bien. Porque así como le pasó a él, le pudo haber pasado a cualquier otro. A Alejandro también le pasó algo parecido. Y no es que Alejandro sea el más correcto y que los otros no. Simplemente cada quien tiene su tiempo y cada quien siente el amor a su manera. Entonces ahí es donde yo pienso que deberíamos ser todos comprensivos y entender que cada quien tiene su manera. Hay 10 chicas ahorita mismo del otro lado que tienen pensamientos diferentes, actitudes diferentes y alguna conectará con la actitud y con el pensamiento que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, cada quien a su tiempo, no hay por qué juzgar. Pero ¿cuál fue el simplemente cada comentario a lo mejor que ustedes se sintieron que ¿De hubo qué? un De que roce si entre alguien- Donday y Austin? quien. No fue el comentario directamente de él, sino fue la manera en la que se vio de que si alguien no conecta aquí, creo que las chicas también viven, de que si alguien no conecta aquí, entonces tiene peligro de irse. Y es lo que voy, no es que debería tener peligro de irse, simplemente cada quien viene aquí, hace lo que quiere hacer. Y si alguna de las chicas piensa que alguno de nosotros se debe ir por ciertas razones, voten, nomínenlo, que se vaya. Igual si nosotros pensamos que una chica no está haciendo algo que no nos parezca correcto o no debería estar aquí, votemos y la sacamos del programa. Pero no deberíamos direccionarnos a que si una persona no está haciendo esto o está haciendo esto, por eso él se tiene que ir. No, aquí cada quien tiene el mismo derecho de estar aquí y simplemente el otro equipo o la otra casa decidirá por qué sí y por qué no esa persona debería estar aquí, no nosotros. Se les molestó, ese fue el comentario que les molestó a lo mejor de Donday. ¿Y lo sintieron varios? Todos, de hecho, pero por eso digo, el contexto es otro. O sea, es más, lo hablé con Austin, le dije, quizás me fui a pensar más por otra cosa, pero ahora mismo se está hablando de mi relación con Elizabeth, que no tiene nada que ver con eso. O sea, por eso dije, no Pero tiene bueno, nada que ver. Yo sé que ayer también en la pregala Austin fue directamente a Donday en ese comentario. Quiero saber tu sentir, Austin. Mira, Vanessa, en verdad es un tema interno nuestro, de los chicos. Yo lo quiero conservar así, porque aún creo en la palabra de las personas. Entonces, creo que ya lo conversamos en Camerino junto con Donday. Traerlo acá, siento yo que no viene al caso. Pues si viene al caso, pues se mencionó en la pregala y se trajo ¿A qué aquí. Lo que viniste, se trae reality, aquí, se habla aquí. Así es, ya saben la dinámica, chicos. ¿O a qué vinieron? O sea, Bueno. yo lo puedo abarcar, Austin, si me lo permites. Pasa que ayer me expresé de una forma que quizás no fue la correcta, pero vamos a cambiar de tema. O sea, acabo de hablar de mi relación, que no tiene nada que ver con esto. Por eso digo, ¿a qué viene eso? Eso Se es lo lo saca eso acá. es lo sospechoso. X. Pasa que me expresé de una forma que quizás me dejé llevar por lo que siento yo y quizás aquí cada quien tiene su opinión y saqué a relucir que Murcielaguito pues estaba jugando el juego y Austin no y bla, 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 bla. Lo hablé afuera y le dije a Austin, mira, loco, quizás me dejé llevar el hecho de que, chuta, es más, es mi pana, a mí me dolió la salida de él, por ahí salen de que por tu culpa se fue, entonces quizás sí, quizás no lo pensé, pero salió eso al tema de que Austin
Entonces le dije a Austin, ¿sabes qué, brother? De verdad, fue la situación, fue el momento, me dejé llevar pero no es. Es más, le dije a él, ¿sabes qué? Está pasando esto, ¿cómo lo solucionamos? Fin. Por eso quizás dice, no traigamos eso acá, porque literal, a más que lo traiga, yo ya hablé con él y quedamos bien. Pero repito, ¿por qué Andrés dice, por qué es sospechoso? No sé, porque justamente pasa esas cosas ayer entre Austin y Elizabeth, de que tienen una cena y de pronto se lanza un comentario así, cuando nunca antes se había tirado un comentario tan de frente ni con nadie y solo con él. O sea, si tratas de intentar decir algo, mira, brother, aquí todo... No estoy intentando, lo estoy diciendo. Ya, dilo. Aquí todo el mundo, si tratas de insinuar, ¿no? Siento yo que tengo mucha influencia, lo voy a decir así, de la cual, es más, mi actitud de hoy ha sido el hecho de que para qué vienen, me tocan la puerta, me dicen qué hacer, escuchan mi opinión y me dejan como que el que maneja todo aquí soy yo, cuando no es así. Donde yo siento que, Entonces, perdón que te interrumpa, que no es influencia, simplemente que es la opinión. es un ¿De qué equipo y te opinión e apoyamos. influencia estás Ya. hablando? Es un apoyo. Entonces voy a esto. La influencia No, del voto. Del voto. Del voto Entonces de viene, las chicas. viene y aquí están las chicas presentes. Ustedes han escuchado que yo he dicho, porque a eso va, ¿no? Votemos a Austin. No. Fin. Porque a eso vas, ¿no? No. ¿A qué vas? No, solo quería escuchar lo que ibas a decir. Y es lo que yo le ¿A decía qué a vas, Don Dai, pues? es lo que yo le decía a Don Dai antes de entrar. No iba... Es lo que ¿A yo le qué decía a vas? Don Dai. Porque si está tratando de decir que mi comentario salió porque tiene citas con Elizabeth. Yo soy súper maduro en eso y lo acabo de decir ahora. Poder del amor, brother, ponme las situaciones más incómodas que tú quieras. Yo tengo claro lo que quiero. Y tu comentario va a que, hoy le dije eso porque quiero sacarlo, brother. Si es más, yo se lo dije a él. Vanessa, y es lo que hablamos Don Dai antes de entrar, de que llega un punto en el que aquí, o sea, y entre las mujeres también pasa, que llega la gala y obviamente todo el mundo está tenso, obviamente todo el mundo está como que, ¿por quién vas a votar? ¿Qué vas a hacer? Y eso no me van a dejar mentir, eso pasa siempre. Sí, Pero es ¿qué normal, pasa? creo que es natural. ¿Qué pasa? Llegamos a un punto donde ahorita mismo hay muchas personas conectadas con muchas personas. Entonces, ¿qué pasa? Ya aquí no hay manera de que se llegue a un consenso de que, ¿sabes quién? No sé quién merece irse. Por eso fue mi comentario de que no deberíamos juzgar. Deberíamos simplemente, cada quien tiene su mentalidad de por qué alguien debe irse y voten, que en la nominación se note. Sí. Pero no juzguemos ni guemos a nadie. Y es lo que ahí yo defiendo a Don Dai, que él está diciendo, él no está influenciando a nadie. Él puede decir, mira, yo pienso esto, como yo también te lo puedo decir, que algunas veces he dicho, mira, yo pienso que esto, por eso esta persona debería salir. Pero yo no los obligo, aquí nadie le pone una pistola en la cabeza a nadie para que vote. Cada quien es maduro pero aquí y toma sus decisiones. Mi incomodidad va a que siempre van, tocan la puerta, ¿qué hacemos, Don Dai? Entonces yo vengo y le digo, mira, ¿sabes qué? Vamos, porque literal, para ser líder tienes que escuchar a todos y no se hace lo que hace un líder, se hace lo que todos quieren. Entonces pasó una reunión antes de esto que me puso muy mal, porque literal yo prefiero irme ahora sabiendo que tengo un amigo como Miguel, un amigo como Renier, un amigo como Austin, un amigo. Prefiero irme ahora a que se dañe esto, porque para allá va, para allá va. ¿Sientes que hay ahora mismo una tensión? Sí, porque literal reúnen a saber lo que quizás en mi mente puedo querer hacer y se van de la reunión porque no llegan a un punto y se van. Y literal le dije a Miguel, brother, muy aparte que estemos viviendo acá, es más, en mi casting lo dije, yo prefiero 1000 veces una amistad que cualquier cosa y lo he hecho acá. Quizás por eso fue mi reacción ayer, por Murciélago, por eso le pedí disculpas a Austin, quizás me dejé llevar por las emociones. Pero si de hoy en día me toca irme, prefiero irme ahora sabiendo que tengo amigos aquí, a que de aquí a mañana se acabe el reality y decir, mira, me cabrié con el man por esto. ¿Pero la reunión de qué era? Para el voto. Siempre, mira, siempre pasa esto, donde hay que hacemos. Entonces, escuchan mi posición hace 2 semanas atrás y para que quieren saber. Entonces, yo ya no lo hago. Es más, las chicas algunas saben de que cuando pasa esto yo les digo, ¿sabes qué? Yo ya no me pidan mi opinión porque literal hacen otras cosas. Entonces, siento yo, y es más, el público lo está sintiendo. O sea, se va alguien, culpa de Don Dai. Don Dai, ¿sientes que los votos están influenciados por ti? Yo no sé. No, yo lo he dicho. Lo que estás diciendo. Yo lo he dicho. Eso es lo que más, estás diciendo. yo me he ido en contra de mi país. Mi país, cada vez que pasa algo, cada vez que he votado por Andreina Omar, chuta, Don Dai es esto. Y yo me le he jalado y se lo he dicho. Es más, mi inconformidad y literal me destruía afuera
Porque le dije a ellos, bro, prefiero irme. ¿Quieren algo? Prefiero su amistad, que más adelante nos pitiemos, porque literal nos vamos yo al menos le dije, yo prefiero irme ahora que tengo su amistad. Le dije, ¿quieren algo más sencillo? Ponme a mí adelante con Elizabeth y me voy. O se va. Pero no me pongan en esta situación de tocarme la puerta. ¿Qué hacemos, Donday, cuando solo escuchan mi opinión y literal a cualquiera? Y respeto, siempre que se han dado las votaciones, mi discurso siempre termina. ¿Cuál es mi final? Sus finales allá ustedes. Si quieren hacer lo que quieran hacer, háganlo ustedes. Y ahí es donde yo voy. Ese es mi final siempre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en las redes sociales ahora? Donday hace esto, Donday hace otro, el que se va es Donday. Y ese es el poder. Mira, Mariela regresa. Yo saqué a la luz a decir, pero nadie dice yo también. O sea, no me importa. A la final es mi decisión en decir me arrepiento. Pero siento yo que me estoy cargando lo que el público está cuestionando. O sea, si de aquí a mañana Miguel vota por Mare, no fue Miguel, fue Donday. Y literal, yo estoy viviendo en un país donde literal a todos le están dando duro. ¿Y a quién Ahora sientes sientes un matando? poco de empatía, Donday, con lo que me hicieron a mí al comienzo, que tanto me la tiraste. Y tú todo, eres la todo, maquinadora. literal, A ver, cada quien es dueño de su voto. Y es a lo que voy, Claro. Vanessa. El voto por debe eso, ser Vanessa, por eso yo digo, individual. Vanessa, déjame decir algo. Ahí es lo que voy. Desde el principio ha pasado esto. No vengamos como Sí, que es sí. Donday la influencia, porque a lo que No. voy. Aquí siempre pasa que antes de la votación todo el mundo anda como loco. Ay, ¿qué hacemos? Ay, ¿por quién votamos? ¿Quién se debe ir? Pues por el Y entonces a lo que voy, cariño no también, es yo influencia, siento que porque a lo que voy, también influye. Vanessa, no es como que alguien diga aquí, voten por no sé quién. Si preguntan, uno dice su opinión y cada quien es libre de o tomar la opinión o decir, no, yo quiero votar por esto. Ya me ha pasado a mí varias veces, he escuchado opiniones de, van a votar por no sé quién. Yo digo, sabes, yo voy a votar por quien a mí me dé la gana. Y es lo que les invito a todos. Sean libres de votar por quien les dé la gana. Aquí nadie influye en nadie. O sea, por eso te digo, o sea, Yo creo que nos debemos quedar con eso, con lo que acaba de decir Miguel, que el voto al final del día es individual. por eso digo, Y o sea, cada siempre quien mi discurso juegue su terminaba juego. en que, brother, Y también háganlo. si piden opiniones, Ustedes también siempre verán. respetarlas también. Pero no para abarcarlo todo. Siempre mi discurso terminaba en que ustedes verán. Ese es, ustedes verán. Por eso lo que trajo acá Andrés es literal insinuar de que, brother, yo no lo quiero sacar a Austin. Es más, yo le dije a él en la cara, ¿tú te quieres ir? Me dijo, no me quiero ir. Ok, vamos a hacerlo. Porque eso está insinuando Andrés. Y yo a las chicas, a ninguna, es más, se han dicho otros nombres menos el de Austin. Del lado mío. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Alguien puede decir que votemos a Austin? Bueno, pero eso es, al final del día no deberían platicarse entre hombres y mujeres. Yo creo que al final del día son las mujeres No, las porque que este deben es un platicar juego, entre este es sí. un juego que además de eso, y yo te digo algo, Andrés, tú no has dejado de ser el que pensamos, porque literal yo puedo decir que te has unido a nosotros solo para saber la información, y te lo digo ahora en tu cara, porque literal te has unido a nosotros solo para saber lo que nosotros hablamos, y no has dejado de ser, porque sé que sigues haciendo tus cosas como las venías haciendo desde el principio. Lo sé, ya lo sé. Pensé que no. A mí se me hace muy raro todo eso, la verdad. ¿Para qué? Pero bueno. En un comienzo, y lo voy a decir de frente porque necesito decirlo, en un comienzo era Donday echando cizaña. Yo también veo los capítulos, Donday, y es tú diciéndole a Andrés que yo soy mala persona, que yo lo voy a maltratar y esto. Y al comienzo la relación más sólida, digamos, o de alguna manera más... una conexión bonita fue la de Andrés y yo. Y se empeñaron en darle y darle y darle a lo de Andrés y yo. Pues, Mare, te invito Entonces a que ahora hagas que lo ya no mismo, para estamos, ver si siguen la haciéndolo y ahora cuando les dan a ellos se molestan. Nadie me está dando a mí, y Mare. nadie se acuerda de cuando hicieron lo mismo. Que se dejó influenciar. A ver, sí, a ver, que a se ver, a ver. influenciaron. Queremos hablar del No. pasado. Recapitulemos entonces. ¿Cuál es el pasado? Recapitulemos. ¿Cuál es el Pero hay que pasado? hablar del pasado. No, pero es que hablemos. Nah, porque- no es contigo, es con Don Daima. Pero es que a No, lo que pero, voy. Mare, Hablemos. ¿Cuál es el Mare, pasado? llorar a Mari. Yo te invito y a los que Déjame quieran, llorar. invito a que metan la cizaña que quieran. Mira, la cizaña entra cuando tú la permites. No digas que lo suyo pudo haberse dañado porque ustedes porque yo quisieron. la dejé. No es cizaña, o sea, la gente daña algo tuyo. Usted la que permite que eso se dañe. Metan la papi. cizaña. Mira, dígame mañana, Elizabeth no se soy besó así. con tal y cual. Brother, yo veré. No metas, no digas. La diferencia es que no, cada la diferencia es quien que eres dueño débil, de entonces todos. tu No relación soy estaba débil, fuerte. no soy débil, simplemente soy distinta a ti. Tengo otros valores y Obvio, principios. Ey, vale Vanessa. con sus valores, esos valores Vanessa. que afuera Vanessa, tienes para algo y Vanessa. aquí adentro no. Vanessa, cerremos el tema de esta manera. Siempre han habido opiniones antes de la votación. A ver. Hay gente que se deja llevar, otra gente no. De ahora en adelante votemos porque Al queremos final votar. del día, y miren, ya, el voto es individual y cada quien tiene que votar
por lo que siente, ¿ok? Obvio. Listo, yo creo que es un tema que ni se debe continuar hablando porque no tiene caso. ¿Ok? No, es que toca. Yo no sé, Mari, Vamos. por qué le picó lo que haya dicho si se supone que ya no estás con Andrés. Se supone que ya no estás con Andrés, ¿no? Ya no estás con Andrés, Mari, ¿no? Estoy con Andrés, Ya no simplemente estás estoy... con... Por culpa de ustedes. Yo no sé por qué le picó a Mari si ya no está con Andrés. Es más, Andrea anda que se le supea todo. Andrea, porque ya- pero silencio. Ya no está con Andrés, ella. Daña relaciones. Andrea. Lo que pasa es que a mí me da risa y a varias de aquí nos da risa que digan que la relación más estable y la más bonita Es fue la la de de Mari y Andrés cuando se ha comentado desde el día 1 era la que mía. supuestamente ellos ya habían planificado tener esa relación. Además de eso, cuando estuvieron aquí, dijeron que iban a dejar entrar a Desde Sebastián, que Bolivia. Sebastián lo puede confirmar para hacer su relación más interesante. Entonces ahora dicen que se odian, que no se hablan, que no, que ya arreglaron, que son amigos. Pero nosotras fuimos al mall el fin de semana pasado y los vimos besándose. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y Mari soporta que él se besa con otra. Por eso digo, le picó porque yo estaba hablando de otras cosas de Andrés y ella salta. Ella salta ahora, salta. Yo nunca mencioné su relación. Mencioné de que sigue. Entonces, ¿la relación continúa, Andrés, Mare? A mí me da mucha risa. No, no continúa. Alejandro. Y sí, efectivamente había dicho algo Andrés, pero no sé si fue, ya no recuerdo en realidad. Bueno, estoy tratando creo de salir Creo que yo me acuerdo de ileso. todo. Tú hablas y yo después Pero digo. dio algo que dio a entender quizás que sí, ya se conocían desde antes. Entonces, efectivamente, Donday me había dicho, vos interpretaste, vos entendiste eso, porque no fue, o sea, yo personalmente, ni Donday creo que le volvimos a preguntar y le dijimos, hey, espera, ¿esto significa tal cosa? Y él confirmó, no, eso no sucedió. Sucedió que Donday a mí después me preguntó, che, ¿vos interpretaste de tal forma? Y yo le dije, sí, lo interpreté de la misma forma. ¿Las palabras de él las dices tú o las digo yo? Y ambos quedamos como que, en ese entonces, ¿verdad? Pero yo no me animé a ahondar y a preguntarle a Andrés nunca al respecto. Y Donday creo que tampoco. Yo tampoco porque me quedó clarísimo. Es por eso se lo pregunté. Le digo, ¿tú entendiste lo mismo? Sí. Ah, ya, ok. Y en mi posición, obviamente me afectó. ¿Por qué? Porque yo venía con un plan con Mari y Mari tenía otro plan con este señor. Entonces, el que quedó mal aquí. Por eso, yo le hago una pregunta al público. ¿Tú crees que este hombre va a insistirle tanto a una mujer que le dice no? Yo la primera semana le decía no, no, no. Y después yo que una mujer me dice no, es chao. Obviamente, ¿por qué insistía? Porque el show era que ella me diga no, yo sí, venían los conflictos, yo escribía el libreto, se hacía lo del libreto, no se dio, bienvenidos. Y doy gracias a eso, porque gracias a eso conocí a Elizabeth. Si no, yo estuviera jugando el reality diferente. Claro que esto son cosas que ustedes hicieron fuera y el poder del Fuera, amor obvio, no lo tenía estoy idea y se admitiendo. está, Nada acaba que de ver. enterar. Esta es la realidad del reality. Por eso lo estamos Nos diciendo. acabamos para de que se enteren. enterar. Por eso, No por sabemos eso. si salga. Por eso. Por Entonces, eso ¿por qué lo lanzo acá? Porque acá, pues Andrés quería que salga de la manera que está tirando su cizaña, que salga, pues salió. Y salió de esta manera. Y lo hablo en este tono. Y gracias a Dios tenía de testigo a su amigo, su roomie. Y lo estoy exponiendo a que, literal, pues sus palabras fueron esas. Y yo te voy a preguntar una cosa. ¿Qué tenés vos para comprobar de que realmente yo me conocía con ella antes? Pues Alejandro y yo quedamos como mentirosos. Bueno, Son comprobarlo. palabras. Te voy a dar mi teléfono en la No, pero en tu teléfono vamos a encontrar todos los videos de nosotros. ¿Por qué te pasa grabándonos? ¿Qué te pasa grabándonos? Revísale el teléfono, tiene solo videos de nosotros. Se ríen porque es verdad, ¿no? Cualquier nota, video. Lo vimos todos. Pensé hasta quitarle el teléfono sin que se dé cuenta y botárselo. Y mal, brother, porque pensé, Bueno, al pensé que final estabas del en día, otras, pero sigues en la o misma. sea, Y mi plan de hoy era ese. Mira, sí es una realidad que mucha gente se conoce de afuera. Hemos sabido de varios que se han conocido de afuera. No, ¿por qué? Thor, eres nuevo, pero dijiste que conocías a Sebastián, también a Meli, de momento, ¿saben? A Donday, o sea, ya tenías por lo menos noción de quién son, Melissa con Sebas. Ya venía chateando con las Pero otras. espérate, lo que me refiero es normal que 4 se años. conozcan de afuera. Ahora, lo que sí nos estamos enterando, y vuelvo y digo y aclaro, es
a lo mejor un plan para entrar al poder del amor cuando el poder del amor no se trata de eso. O sea, no era el experimento social. Y no es, aclaro, que al final se haya dado el experimento como realmente el poder del amor quiere, que es que se conozcan, que conecten, pues al final del día vimos que sí sucedió. Y espero que tengan el honor y la decencia de que las relaciones que salgan de aquí sí sean reales. Es que ahí va a venir enfrentar todo la el vida. empeño y lo que vemos sea real, porque el público también merece ese respeto, se merece la verdad. Por eso digo que todo obra para A ver, bien. Vanessa, ya entienden el punto de que preferimos no fingir una relación y simplemente esperar No, a que los yo- sentimientos se está puedan bien. abrir y ser algo No, real. Ya, o sea, silencio, vamos a terminar este tema que de cierto modo se volvió un tema bastante Por eso estaba callado. desagradable. No quería ni hablarlo. La verdad, Donday, tienes que respirar tantito, ya creo que entendemos tu punto. Y me pregunta, oye, Miguel, ¿tienes algún problema con que invite a Andreina a algún cuarto rojo, que le invite a salir lo que sea? ¿Y qué te dije? Es verdad. Adelante. Las puertas están abiertas. Como dije, es una gala llena de sorpresas. Es una orden, nadie puede hablar entre sí durante las votaciones. Voy a votar por quien no pienso que vayan a votar. Y ojalá no me equivoque. Estar acá le está causando más daño. Los posibles nominados para abandonar la casa del poder del amor. Aquí se puede decidir en estos momentos quién es el ganador. Voy a continuar con la gala. Esto es un tema que queda aquí y esperamos que ustedes traigan lo que se tiene que traer aquí, como debe de hacer y lo mejor de ustedes, porque creo que para eso vinimos. Y con la manera más honesta posible. Y para finalizar, les recuerdo y repito, el voto es individual. ¿Va? Se acabó el tema y vamos a continuar con otra persona que nos dio mucho de qué hablar. Vamos a recordar. Yo créeme que antes era como le decía a Miguel, sí, te dejo la puerta abierta por si tú quieres, me puedes buscar y todo eso, pero al punto de ahorita, te lo digo honestamente, inclusive que si Miguel me busca, yo ya no quiero nada con él, literalmente. O sea, es que me he puesto a analizarlo, sus acciones, y para mí eso demuestra mucho. Yo soy una mujer segura de lo que quiero y de lo que no quiero. Y hasta el punto de hoy, por lo que él me ha demostrado, es una persona que yo no quiero en mi vida. ¿Por qué no Gris y después por qué no Andreina? A ver, con Gris siento que lo que les dije, la manera de ser de cada uno, siento que es más tranquila que yo. Me parece igual que tiene cosas muy bonitas, como ustedes dicen, que ahora está más abierta. Ella siempre ha sido así, siempre ha sido sexy, siempre ha sido que también fue con algunos temas. Pero siento que a mí me gustan ciertas cosas que a ella tal vez no le gustan o que no conectamos de esa manera. Yo no sé, andar activo por ahí, riéndome, haciendo bromas, lo que sea, y es más de que estar como que tranquila, conversando. O sea, siento que es mucho más seria que yo en esa parte. Eso que tú me lo pusiste. En el viaje, pues no me lo he sacado. Mentirosa. Yo te lo puse ahí en el viaje. Sí, me lo pusiste, entonces yo me lo saqué para mañana. Soy mal. Que era algo que tenían bien bonito, solo ustedes saben si era real o lo que era exactamente, pero se veía muy bonito porque ambos reaccionaban, se llevaban muy bien. Bueno, es lo que se veía, se la pasaban súper bien. Punto. Yo siento de que simplemente estás pensando mucho en lo que puede decir la gente, estás pensando mucho en los sentimientos de los demás y estás dejando tus sentimientos a un lado. ¿Por qué? Porque obviamente tenés dos cosas muy diferentes y por eso te pregunté yo, ¿qué te gusta de ellas? Si son súper diferentes. O sea, una es dulce, la otra es madura. Una es una niña, la otra es una mujer. Ella va a llorar, esa te va a pelear, esa te va a divertir, esa te va a hacer berrinche. O sea, son cosas muy diferentes, ¿me entiendes? Y no he dicho cuál es cuál, aclarando. Desde que vino él. Vuelvo y repito, no es que esté confundido entre las dos. O sea, siempre he pensado las mejores cosas de las dos. Simplemente, o sea, te lo pongo así, y al principio, yo cuando me abrí con Andreina hice cosas con ella que yo no hacía con ninguna pareja por mucho tiempo. Porque me había cerrado por cosas en mi pasado, que me había lastimado, lo que fuera, o que me la había cagado yo y no me salía así. Creo que me acuerdo de lo que dijiste. Ese tipo de detalles.
Entonces, cuando yo los empecé a hacer, fue como que me abrí. O sea, como que ese Miguel existe, pero ese es un Miguel que cuesta sacarlo. Me doy cuenta hasta de todo cuando estás triste, cuando estás feliz, y cuando estás feliz, yo estoy feliz. Y si ahorita no te sientes feliz, yo no quiero eso para ti. Yo quiero que tú estés bien, que te diviertas, que disfrutes. Sé que a veces uno se siente mal emocionalmente. De que yo también te tengo bastante cariño, y lo sabes. Y que sí conectaste conmigo, mutuo. Nunca fue de un solo lado, y lo sabes. Pero a lo que voy, o sea, en verdad, lo que dijiste ahorita me sorprendió también bastante de escucharte de esa manera, como que tratando de calmar las aguas en realidad en lugar de agitarlas. Miguel, Miguel, sabemos que enamorar. esta semana yo incluso te comenté que estabas bajoneado de cierta forma. Has tenido como un proceso, Pero ya no. pero ya te vemos muy alegre. Pero cuéntame un poco de esto que estabas platicando y de momento tuviste plática también con Gris. Con todo lo que vieron en el video, ¿cuál es mi respuesta? Sí, estuve cabizbajo. Luego de tener ciertas conversaciones y de tener mi tiempo para pensar las cosas, estoy tratando de nuevamente sacar a ese Miguel, de nuevamente divertirme, de nuevamente ser el chico alegre que conocían. Y no es que tengo ni una inclinación ni nada, yo sigo diciendo, estoy conociendo y me voy a dejar llevar, voy a dejar que las cosas pasen. Y como lo dije, si encuentro conectar con una persona de esa manera, todos se van a dar cuenta porque me conocen, saben cómo soy. Se darán cuenta que me estoy abriendo nuevamente, se darán cuenta Mira, que una estoy nueva canción. por el camino que es. Compongo una nueva canción ¿Y si qué tengo que tal una hacerlo. nueva canción, Miguel? Pero, ¿Por qué no? pero era eso lo que me tenía así, cabizbajo, que sentía que ese Miguel que llegó aquí no era el mismo que estaba ahora y que estaba perdiendo esa esencia de mí. Quiero recuperarla, quiero volver a ser así y pues que el tiempo decida cuándo salga. Pero voy para encima y ahorita mismo me siento contento y feliz. Ese es Teodoro. Te adoro, te adoro. Andreina, Gris, de momento estas conversaciones, ¿ustedes estaban o sabían cómo se sentía Miguel? Andreina. Bueno, pues si se da con Miguel, hablo porque ya como que quiero ser sincera con los chicos y con las personas que me apoyan. Si se da con Miguel, perfecto, sería chévere, pero si no se da, tampoco voy a sufrir y voy a llorar porque esa no es mi posición. Mi posición aquí es de conocer, de conectar con las personas, porque a veces uno nunca sabe, puede ser que el día de mañana un chico de aquí, no sé, con sus actitudes o con un gesto lindo, me conecte, porque en la conexión no se manda. Entonces, estoy en esa posición. Siempre va a tener mi apoyo Miguel porque lo quiero mucho y eso no va a cambiar. Ya. Gris. Bueno, las cosas con Miguel habían estado un poquito tensas antes. Era como que casi no hablábamos y no hablábamos ni nada. Pues entonces era como que cada quien en su mundo y todo eso. Y pues nada, él me comentó, me dijo que quería hablar conmigo y me expresó de que se estaba sintiendo mal con las cosas que yo le decía. A través de las conexiones que me preguntaban del tema, yo siempre sacaba lo que yo sentía pues en ese momento de lo de inseguridad y todo lo demás. Y pues nada, siento que después de esa plática quedamos súper bien. Ahora platicamos más y es como más chévere, las cosas fluyen más y nos estamos conociendo en la forma de una amistad muy bonita. Pues muy bien. Yo creo que de cierta forma, Miguel, te sientes liberado, ya has regresado y creo que cuentas claras conservan amistades. Hay un video más que involucra a Mare, Andrés y Andrea. Ponle play. Yo estaba saliendo de su casa, ella salió no sé qué, y yo estaba tranquilo ahí disfrutando de un cigarrito. Ya arriba hago así y sin querer le di con la mano, pero le di acá, ¿me entendés? ¿Dónde? Aquí, en esta parte de acá. Y ya dijo que la toqué. Cuidado con esa mano. Así, cuidado con esa mano. Y yo, ¿qué? Disculpa, le dije, y ahí se armó ya todo eso. Pero lo que me llamó la atención fue de que las dos estén unidas, porque una decía imbécil, la otra y así se turnaban, ¿me entendés? No había un silencio mientras me estaban golpeando, era como que... Eso es como la libreta. Se cansaba una y... De nuevo la otra. La frase es, si sus diferencias no las unieron, un hombre sí. Más o menos así sería. Yo no entiendo por qué me reclaman entre las dos. Si mira, ¿para qué te des cuenta? Yo hice las cosas claras con ambas. Con Mare y con Andrea. Entonces, ¿de qué manera tenés que hacerlo
para que no te estén reclamando. Es que mira, tú tienes que ser lo que tú eres, no porque la gente te responda mal, tú tienes que cambiar. No, igual soy bastante respetuoso. No, pero lo que haces amar, según yo, no está tan bien. Que lo de hacerle los amagues y los besos. Sí, no Sí, está es parte de correcto. mi diversión, sí, porque, o sea, es como que ella también, a ver, si ella me insulta, Pero ella yo me no dice, lo, o sea, yo no lo tomaría personal de parte de ella, yo no lo tomaría es que personal. no, digamos, es que ella Pero me yo sé que insulta, a ella me- sí le molesta, entonces es mejor que no lo hagas. Pero 40 capítulos y sigues hablando de lo que pasó en el segundo, loco. Yo no te estoy sacando cosas en cara más de las cosas que han pasado recién. ¿Y por qué no pides un cuarto rojo con él y hablan de esto? 3 minutos ahí, no, Bueno, si no les da, ¿verdad? no. Pues no sé cómo ayudarlo, simplemente te digo que mi percepción hacia él cambió muchísimo, lo quiero conocer, es un tipazo, güey. No, bueno, tipazo no, es una buena persona, güey. Me c juzgarme demasiado, me c que siempre, que todo lo que él ha hecho de mí ha sido juzgarme. O sea, él me ha hecho mucho daño y la época, Y se la nota. semana en la que yo estuve Enfrente baja, de todos. de insegura, sintiéndome fea, sintiéndome Los mala, dos se la sintiéndome pasan viéndose como niños de kinder, güey. Pero Te lo digo a él ti, lo se lo hace, dije a él. Él lo hace y yo Pero no le respondo porque no me sigas. queda de otra. No, es que sí Claro te que queda sí, de otra. quedarte Ser callada. una Callada. dama y no Ignorarlo. practicar más madura y callarte el hocico e ignorarlo. Lo que más duele Sí, es pero dejar de ser ignorar. una La niña y ser diferencia, una mujer, sí, decir, la mata. diferencia duele más. Sí, Así, mira. Pero me cuesta porque le da todos los días y le da tanto que ya llega un punto en que digo, miércoles, o sea, ya, ¿me entiendes? Y por eso en la gala pasada que tú estuviste le dije, loco, para con tus indirectas, para con tus cosas. En serio, lo que a mí me fue ese día de que me emperró, fue Porque ese siempre día perras, en que yo amiga. salí del hospital, estaba a punto, fue el 9 de septiembre que yo caí muerta, el 10 de septiembre de mi cumpleaños. Y literalmente llegan ellas al hotel a contarme todo lo de la gala, de cómo se portó, de cómo se refirió a mí y que el 10 de septiembre él no me haya dicho ni feliz cumpleaños y yo le haya escrito a decir, por lo menos podemos vernos tal vez o hablar fuera de las sombras por teléfono un rato para aclarar las cosas. Y él me dijo no. ¿Y qué hizo en la noche? Rompió las reglas y se fue con Andrea a fiestarse y a besarse con ella. Para quiero mí, él, aprovecharlo, como dijo escupió. Melissa en algún Grita, momento, grita. se murió. Escucha, hoy día que fui a la casa, justo dejé su foto ahí arriba con 2 flores porque para mí se murió y ese fue el entierro. Ya, se murió. Muy bien, entonces no sé si las cosas quedaron tan claras y luego de lo que nos enteramos, no sé cuán claro están las cosas. Entonces, quiero empezar. Creo que lo único claro aquí es la alberca. Andrea, quiero empezar contigo. Lo de que si están claro o no están claro, pues mira, eso lo sabrán ellos. Ya yo hablé y conté lo que yo vi con otras personas. Aquí es evidente que ellos un día dicen que están bien, otro día no. Al parecer tienen una relación afuera, pero aquí Andrés se quiere besar a todas, Mari quiere conocerlos a todos. Entonces no entiendo porque le quitan tal vez la oportunidad a otras chicas que tienen interés en otras personas. Igual le quita la oportunidad a otros chicos que tal vez tienen interés en otras personas, porque es un juego para ellos. Entonces, de que me habló claro, sí, me habló claro. En todo momento me dijo que nos íbamos a conocer. Sucedió lo del beso, sí sucedió lo del beso, al igual que nos besamos porque nos quisimos besar, así se besaron otras personas y sí somos amigos porque Mare seguía recalcando y se queja de que Andrés le tira indirectas, pero ella nunca paró de tirarme indirectas a mí en ningún momento en la casa. Entonces, no puedes pedir algo si tú no lo das. Además de eso, pues no sé qué más te puedo decir, Vanessa. Yo creo que yo he sido bastante clara. Y al igual que me lo hizo a mí y que decía que me quería conocer a mí, que no sé qué, fue a donde Andreina a decirle que quería conocer a Andreina, igual fue a donde Gris a decirle que la quería conocer y Eso la quería pasó ayer, besar, por si acaso. igual fue a donde Chile a decirle que la quería besar también. Entonces, igual a Melissa, a todas. Igual, A ver, igual ¿cuántas? a Jessica. ¿Cuántas, por favor? Melissa. ¿De qué? Melissa. ¿De qué cuéntanos. credibilidad estamos hablando entonces? Pues, ¿es cierto? ¿Qué? Ah, que él me Andrés dijo- ha Él querido lo dijo en la conexión que que él quería dijo en conocer una a conexión, Melissa. hay videos que te quiero conocer, que ahí fue cuando yo les dije, que ahí fue cuando yo le dije... Pero no besar. pero pues, A mí me que yo dijo le que dije me que quiere ver sonriente y que quiere verme siempre feliz. O sea, es lo mismo te quiero besar, no es lo mismo besar que conectar, ¿eh? Por si acaso. No, él a mí en ningún momento me dijo que me quería besar, solamente me dijo que me quería conocer y yo le dije, valoro tu buen gusto, pero en este momento a mí no me interesa conocer a otra persona que no sea Reinier. Shirley, ¿a ti Repito. también? Él lo dijo, ¿Qué yo te beso dijo? a ¿Te quiere todas. besar? Yo te beso si quieres. Ah, conocer. Conocer.
Entonces, ¿por qué estás diciendo que besar? Besar es fuerte. Porque se lo dijo a Jessica. Ah, y a Jessica se lo Andreina dijo. igual, con el juego de la naranja, tanto que insistió con Andreina de que vamos a jugar, y Andreina le decía, no quiero, y él seguía, no, pero... Entonces, y eso está grabado, no me lo estoy inventando. Andreina, no me lo estoy inventando. La verdad que yo me da risa porque pues Andrés yo nunca lo he conocido en otra etapa así como de separados, como que no hemos hablado mucho, pero pues en esto, ayer creo que fue que me decía que pues me quiere conocer, que le gusta cuando sonrío, que tengo que sonreír, me habló muchas cosas que pues la verdad, para qué contarlas, pero pues nada, o sea, yo le dije como que, ay, no me gusta eso de decir como que quiero conocerte. Pero le dije, si quieres que fluya, chévere, porque pues la verdad que aquí estoy para conocer a todas las personas. Y él me trataba de decir que pues yo no quiero conocer a nadie por Miguel, que pues es como que tengo una barrera. Y yo le dije a él que eso era mentira. Y pues también trató de decir que a veces también Miguel puede ser que ponga esa barrera. Yo, ¿cuándo he puesto esa barrera? A ver, yo le he dicho a alguien aquí que no puede conocer a Andreina. No. Jessica, a ti sí te dijo que te quería besar y te besó. Vanessa, No, espérate. Espérate, Vanessa, espérate. ¿Puedo hablar? Es que me atacaron a mí, quiero responder algo. Dame un segundo, te lo juro que voy a responder. Déjame que Jessica, porque estábamos hablando Pero de un Vanessa me dio tema. la palabra, Déjame terminar con las chicas, por favor. Chico, dale. Miguel, por favor, ya en tu sitio, un segundo, dale, que estás muy inquieto, dale. No, a ver, yo quiero aclarar esta Querían que Miguel situación. volviera. Ayer que estábamos platicando, él y yo llegamos a la conclusión, bueno, yo fui la que le dijo a él, no, ¿sabes qué? Mejor como amigos, la neta. Porque él me dijo, es que tú no eres mi tipo, pero como hay algo que me atrae de ti. Le dije, pues que si yo no soy tu tipo, no le veo el caso. Y pues estamos de acuerdo que ninguno de los dos nos atraemos. Entonces, ¿cuál es el punto? Le dije, yo creo que tú y yo nos llevaríamos súper bien de compas. Y me dijo, pues no sé, porque a mí, yo sé que de compas no, porque me van a dar ganas de besarte y no sé qué. Y eso fue todo. Ok. Chicas, tienen que tener cuidado. Eso fue después del juego, porque ya te robó varios besos. No varios, solo en la dinámica. Ajá. El del juego, de por las eso. pelotitas. Sí, sí, sí. Y cuando el del la juego. misma Casa del Amor nos puso ahí para lo de los besos. Claro, Pero a mí, aunque afuera cada de quien la decidió dinámica- la intensidad, vuelvo a aclarar, pero recuerden, chicas, que las acusaciones que se hacen también pueden ser serias, entonces hay que utilizar también las palabras con responsabilidad. Miguel. Yo quiero responder a lo que dijo Andreina, porque eso es totalmente falso. Nunca le he puesto ni un muro a nadie para que la conozca y el testigo lo tengo aquí. A los 2 días que llegó Andreina, el señor que está aquí se me acercó a mi cuarto y me pregunta, oye, Miguel, ¿tienes algún problema con que invite a Andreina a algún cuarto rojo, que le invite a salir lo que sea? ¿Y qué te dije? Es verdad. Adelante. Las puertas están abiertas. Yo solo estoy diciendo lo que me contaron. ¿Qué te pasa? ¿Quién te contó eso? A ver. Aclarando. A ver, aclaremos. ¿Quién te lo contó? Andrés, ahí está. A ver, yo he puesto alguna pared o algo para que conozcan a Mira, Andreina. si hay el BTR, que se Andrés, vea. ¿pero qué está pasando? No, es que si hay el BTR, que lo pongan, porque de repente lo entendió mal. Es que Vanessa, sí se lo dijiste que pongo un Lo que muro. yo le dije es que ella ponía una barrera para conocer a otras personas, pero porque, o sea, se veía que todavía tenías algo con Miguel. Pero que y yo lo también pongo, Miguel que ella lo intentaba pone. cosas con vos. Que yo lo pongo, que ella lo pone. No, que ella lo pone. Bueno, que pongan el BTR entonces. ¡Que pongan el BTR! Señorita Ladra, que pongan el BTR. Muy bien. Qué confundida quedé, Vanessa. Vuelvo y repito, hay que tener cuidado con las palabras que se utilizan, las acusaciones que se traen al aire. Piensen bien. Y también, vuelvo y digo, el trabajo bajo las sombras nunca deja nada bueno. Y creo que, aunque ustedes son rebeldes, creo que cada gala van aprendiendo del por qué nosotros les decimos que las cosas sucedan aquí, porque aquí sí pueden probar todo. Entonces, si no se pueden comportar por fuera, mejor cada quien por su lado. Muy bien, chicos, llegó el momento por la cual vinimos aquí. Como saben, antes de la eliminación tienen la oportunidad de blindar a una persona de cada casa. Las chicas a un chico, los chicos a una chica. Quiero recordar que Andreina y Miguel, por ser los líderes, quedan automáticamente blindados, y Mariela y Thor por ser los nuevos. Gracias. Muy bien, estamos listos y comenzamos con Shirley. Sebastián. No, ya, corintellado. Qué espesa. Jessica. Austin.
Elizabeth. Donday. Cris. A Edgar. Estúpidas. Andrea. Sebastián. Claudia. Andrés. Mariela. Cambiaron las cosas esta vez y voy a tener que blindar a Alejandro. ¿Qué hace? Tanto todo apretado. Yo tinto octopus. Se quedaron pensando, ¿eh? Se quedaron como... Melissa. ¿Yo? Creo que a Renier. Mare. Edgar. 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 Siento cosas. Andreina, tienes que decidir entre Sebastián y Edgar. Perdón que me ría. Es que las miradas me matan. A ver. Sebastián. Sí. Es que no sé. Bueno, muy bien, Sebastián. Quedas blindado. Por fin Muy bien, ahora vamos con los chicos. Miguel. Andrea. Austin. Claudia. Thor. Mari. Edgar. Andrea. Renier. Andrea. Alejandro. Claudia. Donday. Paz y amor. Andrea. Sebastián. Andrea. Andrés. Claudia. Andrea, quedas blindada. Eso quiere decir que no pueden votar ni por Andrea, ni por Mariela, ni por Andreina, ni por Miguel, ni por Sebastián. Miguel. Ni Thor. Miguelito. Miguel al cuadrado. Miguel. A Miguel Thor. Exacto. Miguel Héctor. Pues muy bien, llegó el momento de la votación. Recuerdo que la votación es individual. Y como dije, es una gala llena de sorpresas. Hoy la eliminación será en cada una de sus casas. Mujeres votarán a una mujer y hombres a un hombre. O sea, se Muy van a ir bien. los menos votados ahora. Me parece lógico. Muy bien, con esto en mente, Ay, me encanta. vamos a comenzar la eliminación. Recuerden que la votación es individual y les pido que no la compartan entre ustedes. No pueden hablar entre ustedes, por favor. Recuerden, todos mirando hacia el frente ahora mismo. Chicos, Donday, Edgar, todos mirando hacia el frente. Elizabeth, Shirley, todos. Es una orden, nadie puede hablar entre sí durante las votaciones. Shirley. Voto por ella porque siento que hay ciertas diferencias bastante marcadas y obvias. Mi voto es por Mari.
Voy a votar por quien no pienso que vayan a votar. Y ojalá no me equivoque. Jessica. Siento que nadie más va a votar por ella y no quiero votar por ninguna de las mujeres, pero pues hay que hacerlo sí o sí. Austin. Elizabeth. Estar acá le está causando más daño y necesita a su familia para poder sentirse mejor. Miguel Torre. Gris. Edgar. Siento que todavía está en el vaivén con Mares y siento que está brincando y forzando tener una conexión con alguien a la mala. Y siento que eso no es saludable. Andrea. Renier. Claudia. Creo que tenía la persona por la cual voy a votar motivos muy válidos para pedir que se vayan, los respeto y la apoyo. Alejandro. Tiene un fuerte sentido del orgullo y de la honorabilidad que no le permiten participar de las dinámicas de forma total, como por ejemplo la dinámica de beso y bofetada de esta semana. Mariela. Qué feo el poder del amor que nos ponen a votar así. Es con la que menos he convivido. Por robarle un beso a mi muchacho. No, mentira. La venganza es mala. Es con la que menos he convivido. Las demás se las conozco de antes y bueno. Donday.
Melissa. Por destruir relaciones. Sebastián. Mare. La verdad no quisiera votar por ninguna de mis compañeras. Entonces voy a aplicar la vieja confiable de hacer de Team Marín de Pingüe. Lo hice. Voy a votar por una persona que... Esto es horrible. Yo que tanto me he quejado de que esto es el poder del amor y las parejas estables y esto es horrible. Por lo que pasó la gala pasada, no sé qué... No tengo razones para votar por esta persona. Creo que nadie va a votar por ella. Creo que no se va a ir. Qué feo, amor. Andrés. Andreina. Muy bien. Ya acaba de concluir la votación, así que le voy a pedir a Hussein. Ay, chicos, qué ánimos. Una vez más, Hussein. Como saben, aquí están los nombres de los posibles nominados para abandonar la casa del poder del amor. ¿Están listos? El primer voto es para Mare. El siguiente voto es para Andrés. Este voto es para Elizabeth. El siguiente voto es para Edgar. El siguiente voto es para Jessica. Este voto es para Andrés. El siguiente voto es para
Mare. El siguiente voto es para Edgar. El siguiente voto es para Gris. El siguiente voto es para Andrés. El siguiente voto es para Mare. Este voto es para Edgar. El siguiente voto es para Shirley. El siguiente voto es para Andrés. Este voto es para Eli. El siguiente voto es para Austin. El siguiente voto es para Mare. El penúltimo voto es para Andrés. Y el último voto es para Mare. Eso quiere decir que 5 votos para Mare y 5 votos para Andrés. Son los nominados de esta noche. Como ya saben, por favor, los líderes de la casa pasen junto a mí. Hoy fue una gala diferente. Quiero primero comenzar con los líderes. Quiero preguntarles cuán difícil fue votar dentro de su propia casa. ¿Bien? Bueno, yo creo que votar por las personas de tu propia casa es mucho más difícil porque son las personas con las que convivimos no solo dentro del show, sino fuera también. Yo vivo con todos ellos. A todos ellos, aunque tengamos algunos problemas, peleas o discusiones, siempre los arreglamos. Entonces creo que poner el juego de esta manera lo hace mucho más complicado. Y me gustaría pedir que fuese la última vez. Por favor. Andreina, estás en una posición que la última vez fue totalmente al revés. Pues la verdad que te diré, es bien complicado estar aquí porque estás viendo 2 personas que igual quieren estar en el programa, pero pues, no sé, a veces las cosas pasan por algo. Mare, Andrés, si nos ponemos a pensar, es la última vez dentro de la Casa del Poder del Amor, si así el público lo decide, estarán parados uno al lado del otro. Algo que tengan que decirse, este es el momento. De que si me tengo que ir me voy a tirar a la piscina. ¿Algo que le quieras decir a Mare? Un gusto. Mare. Lo mismo. Todo lo que he dicho ya lo he dicho. Me voy contenta, si es que ese es el caso. Muy bien. La verdad que es una
momento bastante complicado. Chicos, como dijimos, hoy es una gala de sorpresas. Otra más. En esta ocasión, uno de ustedes dos, ganará $2,000 y un premio. Y obviamente la oportunidad de blindar su casa. Pero en esta ocasión, antes de continuar, quiero hacerles una pregunta. Tienen la opción de regalar el viaje. O, obviamente, ir ustedes. Y tienen que decidir ahora, antes de ver quién es el ganador. Andreina, de ganar tú, ¿qué elección tomarías? ¿Te irías tú al viaje o regalarías el viaje? La verdad, me gustaría darle la oportunidad a una pareja para que pueda Tiene que ser a una persona y esa persona escogerá a su pareja. Ok. A Melissa. Muy bien. Melissa, si gana Andreina, irías al viaje. ¿A quién llevarías? A Renier. A Renier. Creo. Muy bien. Si gana Andreina, los que irían al viaje sería Melissa y Renier. Miguel, si ganas, ¿a quién te gustaría o ir tú, obviamente, o regalarlo? Si llegas a ganar, me gustaría invitar a Renier a que se fuese de viaje con Melissa. Muy bien. Ya sabemos, entonces... Renier, tú sí quieres ir con Melissa, ¿verdad? No lo pienso dos Ah, veces. no, no, Ah, que no, que lo asegurando. piense porque... No, no, a mí no me- Asegurando nada más. Sí. Eso quiere decir que ya sabemos Me llevo a Mariela. ¿Quién que gane quien gane. ¿Dijiste a Mariela? No, fue una broma, no. Yo aquí lo que diga. Melissa cambia de opinión ahora. Bueno, ya sabemos que gane quien gane. Serán Melissa y Renier los que irán al viaje. Muy bien. Así que vamos a regresar para saber exactamente quién se lleva los $2,000 y quién tiene la oportunidad de blindar su casa. Como saben, en esta ocasión es la pantalla la que va a mostrar los votos del público, que no se nos puede olvidar agradecerles siempre en www.elpoderdelamor.tv que sigan votando por su favorito. Vamos a ver primero cómo van las votaciones. En el 10º lugar está Claudia con 29,863 votos. En el 9º, Shirley, 41,592. En el 8º lugar, Austin, con 41,823. Sebastián, 43,559 votos. Andrés, 63,080. Ahora vamos con los 5 primeros lugares. Mari, 128,958 votos. Donday, 138,726. Aquí se puede decidir en estos momentos quién es el ganador y por lo tanto quién también tendrá que abandonar la casa del poder del amor. Andreina. ¿Nervios? Sí. Miguel. Nervios. ¿Cómo te sientes? ¿Tranquilo?
O sea, no tranquilo porque obviamente no me gustaría que ninguno de los dos abandone la casa. Creo que tengo una bonita relación con ambos ahorita mismo y es triste, pero pasa toda la semana. Así que quiero saber qué va a pasar. El siguiente nombre nos dirá el destino de la Casa del Poder del Amor. Mare. Andrés. Llegó el momento de saber. Me tengo que saber. Todavía tienen la oportunidad de decirse algo antes de revelar. ¿Nada que decir? Mare. Todo lo que he tenido que decir lo he dicho. Con 163,122 votos. El tercer lugar es para Miguel. Mariela, 201,574 votos. Y eso quiere decir, Andreina, 282,821 votos. ¡Ay! 21 votos. Aquí tienes tu premio. Gracias. Salvaste tu casa. Gracias Mare. al público. Gracias a todos, en serio. Se pueden despedir de Andrés. Papi. Chicos. Gracias por esto. No por esto. Esto fue la 8ª gala del Poder del Amor. Andrés, gracias por estar y ser parte de esta gran historia. Aprendí mucho, sí. No te vayas, te puedes despedir de todos tus compañeros. Yo me despido. Soy Vanessa Claudio y gracias por estar con nosotros. Y no olviden votar en www.elpoderdelamor.tv. Muy bien, Andrés, uno de los favoritos de la casa, tiene que abandonar. Hoy las cosas fueron muy diferentes, pero estamos casi en la recta final. Y el lunes tendremos a un nuevo compañero en la Casa del Poder del Amor. Hasta luego. Ya tengo novio, envidiosas. Quiero decirte que te quiero mucho. Una oveja, una oveja. Cosas muy pequeñas que vos dirías, no, no seas exagerada. A mí me fueron infiel. Es increíble que crucé el continente para encontrarme con esto. No me arrepiento del beso porque me ayudó a darme cuenta que formas Mariela para es... crecer. Ten en cuenta que tal vez estás tomando medidas drásticas que no corresponden. Si le cuentas todo, eres tóxica. Y si no le cuentas nada, que por qué no me explicas bien. ¿Cuál es tu miedo en una relación? No tengo miedo, si pasa algo, tiene que pasar y punto y se soluciona. ¿Cuánta experiencia tienes con mujeres mayores que tú? Bastante. Aquí me molesta que hable como si me conociera, pero después dijo, no, es que ella no es mi amiga. Si no eres mi amiga, entonces no me conoces.
gusta y le incomoda particularmente los likes y que yo le siga, Jessica? Con un like empieza todo. Ya va para la tercera semana. Ya quedó claro que no fue más que un beso, ya está. La cizaña que tiene Andrés es única. Era una persona muy estratega también, Andrés. Simplemente atacó a Edgar, pero cierto, sus disculpas por el voto, pero según la filosofía de Donday es que los que comenzamos nos quedamos y sin dar la oportunidad a los nuevos. ¿Por qué dices algo y luego te arrepientes y haces algo totalmente contrario? Que le da miedo incluso hablar conmigo, porque cuando quería hablar con ella se va para otro lado. La realidad va a salir en algún momento, igual que salió con Andrés, va a salir con ella y está saliendo. Yo he llegado sola y siento que me voy a ir sola entre tanta gente falsa. Tienes que ser segura de tu pareja, Melissa. O sea, van a haber 1000 cheerleaders.